hacer el corte. ¿Pantalla negra? Se le ve la cámara. Ahora sí, bienvenidos una vez más a Café Pixelado número 49. Los saludamos en la primera semana de octubre del año 2018. Octubre. Febrero del 2018. Esta vez con el tema de los mejores juegos de Game Boy Advance, o lo que nos gusta más, pues en este momento. Sí, lo que más me gustó a mí, lo que para mí fue relevante en la consola. En la consola, ¿verdad? El Game Boy Advance fue una consola que yo, la verdad, disfruté muchísimo. Fue en realidad una cosa increíble tener básicamente el equivalente a un Super Nintendo en las manos para llevar de un lado al otro, ¿verdad? Ajá. Y a pesar de que tuvo muchos juegos muy interesantes, muy importantes, pues intentamos depurar un poco la lista y aquí se las vamos a presentar. Sí. Por cierto, hablando de presentar, saludos. Aquí los saluda Sendo. Así siempre. Tenemos gente nueva, es cierto, tenemos gente nueva. Entonces, bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Edwin, me dicen Valkyrie, está en el PlayStation Network, en el Xbox Live, que ya no lo uso hace un montón de años, y igual en Steam. Yo todavía enciendo el Xbox para jugar Gears cuando hay fin de semana gratis. Sí. Y bueno, aquí a la derecha tengo el buen Sendo. Sí, saludos gente. Sí, un placer estar con ustedes una vez más y saludando aquí a los nuevos espectadores. Como mencioné, en un programa, un espacio dedicado a lo que es discusión sobre videojuegos. Y aquí a la izquierda tengo a otro regular, que es el buen Reinaldo. Pero es la primera vez que vengo en el año, ¿no? Sí, bueno, por ahí sí, apenas llevamos un mes. No, mentira, la otra vez vino, pero para llevarse a para llevarme algo a tomar. Sí, pero igual no fue. Sí, bueno, yo voy a empezar un poquillo con algo de polémica con respecto al Game Boy. O sea, si bien el Game Boy significó una bonita edad mientras yo estaba en el cole, yo jamás me imaginé que fuera a superar al PlayStation 1 con shovelware. ¿Ya? O sea, el Play 1, serie mala, serie de adolescentes, franquicia mugrosa que hubiera en la tele o en la nada, en el Play 1 había juego de eso, pero el Game Boy Advance... Esa hora la disparó. Pero lo que pasó siempre con el Game Boy Advance fue que siempre Nintendo ha intentado hacer que las consolas sea relativamente sencillo programar para ellas. Entonces siempre tiraban siempre había como mucha gente metiendo basura. Sí, es cierto. No le ganó al Wii. No. El Wii es el rey de la basura, pero el Game Boy Advance, las gemelas Olsen van de compras. El DS también, el DS tuvo cualquier cantidad de varas. Sí. Es que incluso hay en DS, y es verídico, hay un juego de paso a paso. Sí. De step by step. Wow. Hay que entender una cuestión y algo interesante de eso. No me malinterpreten. Esto fue felicidad pura. Fue una maravilla. Yo soy un ñoño, además de grande y gordo, ñoño. Entonces yo estaba así como en quinto y de colegio. Y yo jugando esta vara tirado en el pasillo, en el recreo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. No, a mí me pasó también parecido. Yo no dejaba mi Game Boy Advance por nada. En realidad, también hay que tener una cosa, y es que el Game Boy Advance es una consola que se le da mucho a los niños. Entonces, para las compañías third parties era mucho más sencillo y era mucho más barato desarrollar un juego para eso, donde iban a sacar menos plata. Más teniendo en cuenta que las otras compañías que las otras consolas de desarrollo en ese momento sí también necesitaban un equipo más grande. Los juegos de Game Boy Advance, usted tira una compilación de minijuegos de Peppa Pig y usted sabe que iba a vender algo. De hecho, era muy vacilón ahora que usted dice, era básicamente tener un Super en la mano porque tenía hartos remakes de Super, hartos remakes de juegos de Play que corrían mal, porque seamos honestos, usted jugaba King of Fighters 98 EX en Game Boy Advance y era chatarra. Incluso yo tuve la desgracia de que yo bueno, tiene su Super en la mano. Ahí tiene su Super. Yo nunca tuve un Game Boy Advance. Yo la primera consola portátil que tuve fue un Game Boy corriente, un tabique, que posteriormente no me acuerdo qué pasó con él. Y de ahí brinqué al Nintendo DS. Nunca jugué Game Boy Advance per se, físicamente, pero sí tengo que admitir, y aquí pecaminosamente digo, yo fui uno de los tantos piratas que emulaba todos los juegos de Game Boy Advance. Básicamente todos los juegos que yo jugué en esta consola fueron emulados. Pero pues sí, mucha gente en realidad hacía eso, ¿verdad? Sí. Los que éramos fiebres en su momento, lo primero que sí, bueno, apenas tener una computadora era descargar los emuladores de Game Boy Advance y de Super Nintendo. Y de Super, porque eran los más sencillos, ¿verdad? Y para emular Play ocupabas una compu decente y ocupabas empezar a buscar el BIOS, que es algo complicado, ¿verdad? Sí. Y lo que quería mencionar es que un compañero de colegio, sí recuerdo que tenía un Game Boy Advance. Y ahora que Reinaldo estaba mencionando los juegos de Play 1 que corrían en Game Boy Advance, pero terrible,
Pero aquí tengo un Game Boy Advance, uy, voy a probar. El primer juego que probé en Game Boy Advance físicamente fue la versión, el port de Tony Hawk Pro Skater 2. Pro Skater para Ah. Advance, y yo quedé como... Hay que tener en cuenta que ya para este momento, ya en efecto estábamos en la generación del Nintendo 64 y el PlayStation. No, el Game Boy Advance era homólogo del GameCube y del Play 2. Inclusive. Sí, Bueno, sí. inclusive, imagínate. Porque recuerde que había el Advance se conectaba con el conectividad con el Conectividad GameCube. con el GameCube, es cierto. para sí, jugar tenés el absolutamente de toda la Four razón. Swords. For Swords, Advance. Forza Adventures, sí. la- Fire Emblem también tenía Y, la Mega conexión Man de Metroid Network. Fusion. Mega Man Network, sí. Ajá, habían varios juegos que apalancaban esa vara. Era un gimmick, era una ñoñez, pero ahí estaba. Ahí está. Dice Josué González, yo nunca tuve la consola, pero me la prestaba un compañero del cole para jugar Mario y Luigi Superstar Saga y Metroid Fusion. Para mí dos juegazos. De hecho, aquí tenemos a Mario y Luigi Superstar Saga. Por aquí está la cajita. Está la cajita, que es uno de los míos. Y lastimosamente yo no tengo Metroid Fusion. No. Metroid es una saga que si bien que mal siempre me gustó, fue tan irregular con sus lanzamientos que en realidad nunca tuve como la necesidad de Y coleccionarlo. conseguirlo ahora en físico es carísimo, man. A mí es raro. Yo tuve Metroid Fusion originalmente, lo pegué con Metroid Prime 1, pero nunca me pareció un buen juego. Es que superar a Super Metroid es una tarea brutal. Sí, ¿no? es cierto. Y Metroid Fusion, ni Metroid Prime, ni Metroid Zero Mission para mí no lo lograron. O sea, Dice Francisco, me sumo a los emulapobres. Todos estuvimos ahí, Sí. ahí. Hay que tener en cuenta que inclusive para nosotros que ya estamos ya metidos en los 30 años, ¿verdad? El Game Boy Advance salió cuando estábamos en el cole. Sí, de hecho. Yo tenía como 14 años cuando salió. yo tenía como 16. Sí. Sí, yo como de 15, 16, sí. Entonces era en ese momento uno no tenía plata para comprar todo lo que quería. Y Uno era adolescente colegial, colegio, no tenía poder adquisitivo y, o sea, ya uno no está en la edad de decirle a los papás, compren, no, o sea, Bueno, para comenzar a mí nunca me compraron nada. Bueno, ¿verdad? exactamente. de mi Game Boy me lo compró mi mami. Yo Yo llegaba y le decía a mi mamá, mami, cómpreme un Game Boy Advance. ¡Ah, yo sí voy a estudiar! Ponete a que se va a quedar". ponete a estudiar. No le voy a comprar nada más para alcahuetearle. No, a mí sí me El alcahuetearon. A mí sí me alcahuetearon. Mi mamá me compró mi primer Game Boy Advance, el larguito, Qué largo, sí. la edición el Frost, morado. el blanco. Al blanco. Y mi primer juego fue Advance Wars 1 y mi segundo juego fue Iridium 3D. Advance Wars 1, Iridium 3D. Sí, esos juegos en realidad tú no. Yo también, cuando comencé con esto, en realidad, cerca del Game Boy Advance, de hecho, fue cuando empecé a intentar coleccionar juegos, que era algo un poco complicado, pero esto mismo situación que estamos diciendo, que era uno colegial, en realidad no tenía plata, ¿verdad? Por suerte pude coleccionar unos cuantos jueguitos que tengo por acá, que a los que ahora les voy a hablar. Y vamos a comenzar, de hecho, exactamente con las recomendaciones. Una saga que de hecho estaba muy fuerte en su momento del Game Boy Advance. Estamos hablando que, como estamos diciendo, fue Castlevania. Todavía estaba en su momento más fuerte, ¿verdad? Hacía unos cuantos años había salido Castlevania Symphony of the Night, que es considerado el mejor Castlevania de todos. Igual, esos juegos todos, el aim fue llegarle a Symphony of the Night. Exactamente. Y Eso era la misión. algo que comentábamos en la edición especial de Castlevania es que después de Symphony of the Night, todos los juegos querían ser de Symphony of the Night. Hablando no solamente a nivel de gameplay, sino también el arte, digamos, el arte de Ayami Kojima, que era una ilustradora que se volvió muy famosa con el estilo visual que desarrolló para Castlevania Symphony of the Night. Y de los 3 juegos que salieron, tenemos Castlevania Circle of the Moon, que fue un juego excelente. Es considerado no parte del canon regular, porque contaba la historia de descendientes De los paralelos, Bastardillos. Sí. de la familia Belmont, que básicamente tenían correlación con los personajes de la novela. Entonces teníamos un personaje, el personaje principal se llamaba Jonathan Morris. No, pues No. El Jonathan Morris es el de Portrait of the Ring. Vos estás viéndote. Sí, Snake cierto. Graves se llama. Nathan Graves, es cierto. Bueno, teníamos entonces esos personajes nuevos que no eran Belmont, sino que, como está diciendo Rinaldo, eran bastardos. También tenemos otro juego que se llama Castlevania Harmony of Dissonance. Sí. Donde tenemos que era básicamente, tenemos al hijo de Alucard, si no es que... No, era- Juste Belmont. Juste Belmont. Sí, pero... Bueno, Es que la vara es esta. Los juegos, eso es lo que yo el día que hablamos de Castlevania les dije, esa es la era de los playitos, ¿no? Todos apuntaban a verse aplayados como Alucard. Como Alucard, es cierto. Entonces usted decía, Bueno, aquí tenemos la caja de... Vamos a ver si... ahí está esta. Es esta.
Sí. Entonces- Aquí podemos ver a Juste Belmont, que en efecto es una copia de... Entonces usted De no Alucard, tenía de para dónde agarrar, todos se parecían, pero ese más era el rajado de parecido, o sea, que la confusión exista Sí. no es nada condenable. Yo tengo entendido que Juste es nieto o bisnieto de Simon. Lo que pasa es que viendo que se parece a Alucard, para mí que ahí metió un gol en contra por ahí. De hecho, parte de la historia de Castlevania se suponía que era que Sonia Belmont había tenido un hijo con Alucard, que había salido los poderes, por eso era que los Belmonts eran los únicos que podían enfrentarse a Drácula. Pues como ese juego de Sonia en realidad fue declarado no canon después. Pero bueno, en realidad, volvemos a lo mismo. El arte estaba muy de moda, es el estilo de esos de los madres de contra mega feminados que hacía Yami Kojima. Y al final de esos tres juegos salió el que para mí es el más relevante de toda esta saga, de los tres itinerarios de Castlevania en el Game Boy Advance, que es Castlevania Or Zorro. Nos cuenta la historia de Soma Cruz. Famoso Soma El Cruz. famoso Soma Cruz, que El fue... primillo. Es primo de Calle, Es primo de Calle. Calle es del linaje de Drácula. Me pareció muy interesante porque Castlevania Or Zorro, para comenzar, nos mostraba un personaje que era completamente nuevo, no era del linaje de los Belmont, no tenía, al parecer no tenía ninguna conexión con ellos. Pero sí con Calle. Y nos muestra un personaje completamente nuevo y también, a pesar de tener el estilo clásico de Castlevania Symphony of the Night, de todo lo que era el Metroidvania, de buscar del este mapa grande, tenías que buscar upgrades, también nos mostraba habilidades nuevas como la cuestión esta de las almas. También la historia era en el año 2035, creo que se desarrolla. 2035, A donde al parecer son 35 años después de que Drácula ya es finalmente vencido en un juego que era súper importante para la saga, que se hubiera conocido como el Castlevania Castle Wars. Pero que finalmente no se hizo. Que era, Lastimosamente nunca salió, ¿verdad? sí, que era que presentaba a Julius Belmont, ¿verdad? Sí. De hecho, Julius Belmont, Sale. que es el Belmont que sale en este Un juego, peloncito de barco. se supone que... no, él tiene una cola de caballo. ¿Ah, sí? Sí, él tiene una cola de caballo. ¿Quién era el mae? El pelón era el que le vendía las armas a uno. Sí. Ah, Pero sí, en efecto, nos juntaba, al parecer, llega los Belmont, se supone que los Belmont van haciéndose más poderosos con los años, y al llegar el año 1999 llega el último Belmont, Julius Belmont, y logra vencer a Drácula de una vez por todas. El personaje principal de este juego, Soma Cruz, en algún punto se nos revela que él es parte de la reencarnación del alma de Drácula, ¿verdad? Por eso es que como el recipiente. él tiene poderes sobre los monstruos, por eso es que puede absorber las almas y utilizar los ataques, tal como Drácula pues podía comandar a los monstruos, ¿verdad? Entonces la historia es interesante, nos muestra un caso completamente nuevo de personajes, tiene muchísimas habilidades diferentes. Sí. Alucard tenía acceso a todas estas armas raras, pero lo que hicieron los muchachos de Konami y Koji Igarashi fue... Iga, exactamente, fue no solamente darle muchas armas diferentes, porque tenía muchas armas vacilonas, fue la primera vez que vi una pistola en Castlevania, perdón, tenía un cañón también, Un un láser era. Pero un láser ahí. el cañón de positrones era. El tecnorrayo. Y nunca se me olvida el Excalibur, pero como Soma Que no con era... la piedra, sí, Que como Soma no era el rey Arturo, entonces llegaba, resulta que era un martillo porque pegaba y la espada traía la piedra. Tenía la papa pegada. Qué bueno. Soma no iba a ser nunca el rey de... Tuve la hora de mi vida donde yo. ¡Ay! Yo tengo que reconocer que, si bien que mal jugué todos sus Castlevania de Game Boy Advance, no soy muy amigo de los de Advance porque en aquel entonces era la época, era de la idea de que todos esos están intentando copiar a Symphony of the Night y lo están haciendo mal. Al Bueno, menos no. en realidad no. Bueno, Todos eran juegos buenos. Todos Armor of quisieron Dissonance- tener su gracia. Sí, Armor of Dissonance a mí me gustó. Armin of Dissonance es el más flojo de todos Sí. para mi gusto. Circle of the Moon también me gustó, pero el de la saga Soma, yo ya lo he dicho varias veces, a mí no me gusta la saga Soma porque siento como que no se siente ya tan Castlevania, y ese asunto que sea en el futuro pierde parte de la esencia A mí me Castlevania. parece para mí. interesante porque era fresco. Tal vez el problema era exactamente ese, que todos querían ser Symphony of the Night, y eso nos mostraba personajes nuevos, si bien que mal tenían el mismo estilo visual, los personajes eran completamente diferentes, y nos mostraba lo que pasaba después, que algo que nunca se había visto. en Que realidad. yo creo que evidencia el problema o la situación que pasaba con Advance que yo les dije. Querían ser Symphony of the Night, pero no sé si por motivos técnicos o por quién sabe qué diantres. Es que también no lo lograba. un Game Boy Sí, Advance no lo no lograba. era tan poderoso tampoco. Dicen por acá
A mí me regalaron para un cumpleaños mi Game Boy Advance con Pokémon Crystal, dice Silvia. Silvia era esas que también la chineaban al parecer. Sí. Alexander Acosta nos dice, yo tuve un Game Boy Advance solo por Pokémon. Mucha gente fue así, de hecho, Pokémon, tanto Rubí como Zafiro fueron los juegos más que por ahí andan, de hecho. Yo mis últimas jugadas de Pokémon Crystal ya las hacía en mi Game Boy En el Advance, Game Boy ya no Advance, las hacía en el Game Boy Color. Dice Hayden, Mis 300 horas de Pokémon Crystal. hace un año tuve mi primer Game Boy. Hasta hace un año, en realidad. Fue puta. Nunca habías en realidad como estado interesado, Hayden, Sí, sí. en lo que fue consolas portátiles o hasta ahora tener los medios. Y Para... menciona que además de mi primera consola portátil fue el DS Lite, que me permite Jugar jugar los de Advance. Sí, Eso era sí. una maravilla en realidad, Sí. que los 10 tuvieran tanto puerto El cartuchín. para cartucho como puerto para los Sí, juegos de ellos, eso sí. fue un A golazo. lo cual 4784 se van a enojar, dice Cristian se refiere a los muchachos con los que juego Monster Hunter, que por cierto está muy bueno, si quieren jugar me avisan solamente. Josué tiene un comentario muy verídico, dice que como está Nintendo ahorita sacan remakes de Game Boy Advance para Para Switch Switch. y los cobran a $60. $60. Bueno, yo pagaría, yo Advance Wars 1 y 2 los tuve en la consola virtual del Wii, de Wii U, y si salieran para la Los consola vuelvo a virtual comprar. del Switch los vuelvo a comprar. De hecho, Y que aquí el tengo trailer- los físicos. El tráiler que pusimos, de hecho, de Area of Sorrow Es del lanzamiento de Ario Zorro para el Virtual para Wii Console. U, porque Hayden dice, saludos, una consulta, ¿cada cuánto hacen el programa? Este es el programa 49, en realidad de lo que llevamos, en realidad es un poco más de un año, ¿verdad? sí, ya tenemos un poco más de un año. El programa se realiza todos los miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad? Y tenemos temas variados. El primer programa del mes siempre es un top. El segundo es la historia de los videojuegos año a año. El tercero casi siempre es un programa de debate, discusión y sobre algún tema relacionado con videojuegos. Y el de la cuarta semana del mes es siempre un tema libre que no necesariamente está vinculado a videojuegos. Pero siempre tiene que ver con ñoñada. Siempre tiene que ver con ñoñada. Imagínense un release que se llame así para el Switch, que se llame como Game Boy Advance Nintendo Museum, ya, con toda esa mortadela de juegazos que hay, mae. Sería Yo muy sí chido. pago $60 Sí, por ese. entonces- Sí, ese por una museum, compilación, mae. sí, Ah, claro, por supuesto. Entonces, Hayden, nos puedes sintonizar todos los miércoles aquí en Facebook y ver el Café Pixelado. Y también los viernes tenemos un resumen, noticiero. un noticiero de videojuegos, películas, series de televisión y demás, que se realiza a las 6 de la tarde. Igual tenemos un canal de YouTube, ahora vamos a dejar los De hecho, enlaces. después de cada vez, si quieres tal vez ver programas anteriores en el canal de YouTube, subimos la versión HD del programa cada miércoles es cuando termina, ¿verdad? Sí, y también los programas viejos están disponibles tanto en Facebook como en YouTube para que vos veas todos los programas que hemos tenido. Nos dice Manuel Zárate, mi favorito puede ser el Summon Knight o el de Dragon Ball, muy buenos. De la Qué mano buenos. de Van Presto siempre hay buenos juegos y el Game Boy Advance más que nunca. Me Summon imagino- Knight, muy bien. Me imagino que el de Dragon Ball hubo uno muy famoso que era como un RPG. Ajá, Sí, ese, ajá, me que imagino es que ese. chidísima, de hecho. Sí, yo he escuchado que ese juego es muy bueno, bueno. pero nunca lo jugué. A mí nunca me han gustado los juegos de Dragon Ball. Sí. A mí me gustaba mucho Dragon Ball GT, por ahí, me quedaba los controles. El Real Bout para Sí, Play el uno. Real Bout. Dice José Pablo, saludos de vuelta para ti. Sí, qué bueno que te gusta, que en realidad continuamos con el proyecto. Saludos a Jorge que nos dice ñoños, sí, por de ahí. Saludos a Mesías, Y ¿verdad? Que nos orgullosos. está Y sintonizando. orgullosos, ¿verdad? Sí. Golden Sun, uno de los mejores. Por aquí también tenemos Golden Sun, ¿verdad? Otro de los. Sí, San, los dos, ¿verdad? Que es otro de los que vamos a hablar también. Había una cosa muy particular del Game Boy, que habían juegos que yo no entiendo cómo le sacaban tanto el caldo a la consola. Exactamente. Golden Sun entre ellos, man. Golden Sun para mí fue. Ese va a ser de los que yo voy a hablar. Yo no entendía cómo había juegos que lo hacían tan mal en el aspecto técnico y juegos que lo hacían que tan eran bien también, en el era aspecto increíble en técnico. realidad. Sí. No me extrañaría Nintendo haciendo eso. Dice, ¿me sigues? Perfecto, amigo, buen trabajo. Qué bueno que te gusta nuestro trabajo, Hayden. Qué bueno que nosotros ahí puedes siempre comentar y siempre te vamos a responder. Sí. Los Igual, Advance, más de los Advance, no veo el Game Boy Micro, para mí era mejor que el Advance, dijo Francisco Javier. A mí me disgustaba la pantalla pequeña. A mí me parecía que era demasiado pequeño. Sí, Ya de por sí la demasiado pantalla del pequeño. Game Boy Advance era relativamente pequeña, ¿verdad? Bueno, para estándares modernos Para- es una micro. Es una cosa, micro man. pantalla, pero era, Pero- era pequeñita. Pero era elegante y lindo el Game Boy Micro. Sí, Sí, Con los es cierto, faceplates cierto. intercambiables. intercambiables y todo. Era Era un- más un accesorio que una consola. Yo digo que ¿verdad? esa vara era un llavero, el llavero más
brutal que usted puede Más tener. fino mae. para jugar, El problema del Game Boy Micro es que tuvo un tiraje muy limitado. Sí. Entonces, hoy por hoy es un ítem bastante difícil de conseguir. Sí. Y los que lo tuvieron, pues, enhorabuena. Como dice Reinaldo, tienen el llavero más badass que pueden encontrar, Sí. ¿verdad? Después de la vaquita que asusta, señoras, que, con la luz. Con la luz. Dice Alexander, el peor juego de todos fue cadena de los chicos del barrio. ¡Ah! Mae, los Hay retos, cosas peores. Los retos, mae, yo Hay les cosas dije, peores, créanme. las gemelas Olsen se van de compras, compras. El juego de la película de Elf, Ay, mae, Dios mío. el Game Boy Advance tenía Un basurero. De basura píxeles. a lo grande, mae. Yo se fija, es una librería extensísima y para mí en ese tiempo de verdad fue sorpresivo que yo dijera, hay una consola que tiene más basura que el Play 1. Y el Play 1, ¿cierto? Claro, de nuevo, después llegó el Wii, mae, y Y dijo, Sí, no, exactamente. sostenga mi cerveza, Sí. joven. exacto, pero hay mucha cochinada en el Game Boy. Y no decimos basura del Wii porque en el juego, o sea, en Wii hubieron juegos muy buenos, pero como en todas las consolas siempre hubo juegos licenciados que eran una Que era una completa cochinada, porquería. y el Wii tuvo una cantidad absurda. Un pichasal, dijo Sí. pichasal. Bueno, dale usted, dale vos, Andrés. Continuando Mira. con nuestro top de juegos de Game Boy Advance, yo quiero mencionar un juego que me hizo redescubrir esta saga después de haberla tenido dormida mucho tiempo. El primer juego del que quiero hablar es The Legend of Zelda Minish Cap. Cuando yo jugué este juego, tenía muchos años sin tocar un Zelda, y fue como reenamorarme un poco de la franquicia, porque a mí, si bien que me gustaron Majoras y que me gustó también Ocarina, extrañaba ese Zelda a lo old school, ¿verdad? Una experiencia similar a lo que fuera a Link to the Past. Y cuando yo vi que habían anunciado Minish Cap para Game Boy Advance, fue uno de los primeros juegos que dije, yo necesito jugar ese Zelda. Hay una cosa bastante interesante en Minish Cap, y es que Minish Cap fue un juego que de hecho no lo hizo Nintendo, sino que lo hizo Capcom. En este caso, en estos tiempos Nintendo estaba como dándole como IPs importantes a desarrolladoras extras, entonces por eso tenemos cosas como el Metroid Prime para GameCube, y por eso también tenemos este juego. A mí me pareció muy chiva desde que yo lo vi en realidad, porque manejaba el mismo aspecto visual de Wind Waker, pero un juego que ya había salido para este momento. Y en realidad, a nivel del pixel art, es lo que estaba diciendo exactamente Reinaldo. Bueno, hay que tener en cuenta que este juego ya salió cuando ya el Game Boy Advance tenía pues relativamente bastante tiempo de haber salido, entonces los desarrolladores ya tenían mucha maña sobre el hardware. Sí. Y podían hacer efectos súper impresionantes, sobre todo con esta mecánica que tiene el juego de Link de hacerse pequeño, porque él tenía un gorrito, él tenía un gorro que le hablaba. Ajá, que El Minish Cap. el Minish Cap, y le permitía hacerse pequeño. Entonces, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba el gorro. Era algo de Ezio o Asio, o Laszlo, algo así. bueno, algo con él, sí. Entonces, aparte de eso, el juego era muy creativo, tenía muchos detallillos muy chivos, como por ejemplo el efecto del barril, de una parte donde uno estaba dentro de un barril, entonces vos podías ver el barril girar atrás, en la pantalla de atrás. Era un juego muy inteligente, visualmente era precioso, en realidad el trabajo de arte era maravilloso. Sí, yo Minish Cap fue, como le digo, para mí haber jugado este juego fue enamorarme de la franquicia, porque tenía muchos años de no tocar un Zelda. Yo nunca jugué Wind Waker, y cuando probé este juego dije, wow, o sea, esto era básicamente lo que yo estaba buscando. Me gustó mucho porque es uno de los Zeldas que tiene una cantidad de coleccionables increíble, ¿verdad? Porque solo buscar todos los Killstones y el asunto de la máquina de figuritas, yo me envicié tanto con el asunto con la máquina de las figuritas que la verdad es un Zelda, está en mi top de Zeldas favoritos. En realidad es muy bueno, y algo que es muy impresionante es que logra pues casar este concepto de los visuales de Wind Waker con el estilo clásico de Zelda, ¿verdad? Sí, exacto. Que era algo que tal vez la gente no tenía muy claro. Mucha gente tuvo ciertos problemas con Wind Waker cuando salió porque no estaban muy contentos. Todo el mundo esperaba básicamente Ocarina del Tiempo 2.0, ¿verdad? Sí, es que cuando Nintendo estaba anunciando el GameCube ponía aquellos trailers de bullshots de unas varas todas realistas estilo Wind Waker, y cuando sale con esos dibujitos la gente y aparte de eso, Minish Cap fue el primer juego que me hizo interesarme ya de forma un poco más seria en el lore de Zelda, porque me llevé la sorpresa de que ese era el primer Zelda que yo jugaba donde el antagonista no era Ganondorf. Entonces me quedé como, ¿quién es este tipo Bati, verdad? ¿Y de dónde salió? ¿Y qué pasó acá? Para el momento en que yo jugué este juego, no tenía todavía muy claro el lore de Zelda, entonces realmente no lo ubicaba. Pero es que en realidad, pues no le ibas a quedar hasta como 20 años después que saliera el libro. Sí, y menos lo iba a ubicar, ¿verdad? Pero me hacía gracia, pero aquí están las chavalas que salen
Wind Waker y suave, pero este mae sale en Ocarina y ¿qué es esto? ¿Esto es una precuela, una secuela, Sí. una precuela de la precuela? Entonces, y ahí fue cuando dije, yo necesito meterme más en el lore de Zelda y de ahí no hay marcha atrás. Bati salía desde desde Four Swords. Force Adventures. Sí, Four Swords Adventures, pero es que Four Swords Adventures es... Sí, Four Four Swords, Swords, sí, sí. Sí. Pero yo jugué primero Minish antes de Four Swords. Ah. Nos dice José Pablo, mi primer juego de Game Boy fueron Los Increíbles cuando tenía 8 años. Ese clásico juego que venía con la consola, ahora que le decían, le vendemos la consola. Sí, porque le las regalamos señoras, ese las juego. señoras iban con todas. Papá, Uy. papá, mamá, quiero un. Patí el micrófono. Todo está bien. Se Todo está escucha bien, todo nos Sí. escucha. Soy un poco altito para los que no me conocen en vivo. Ya, perdón, productor, me puse rojo y todo. ¿Estamos bien? Sí, pero suenan un poquito más bajo. Ok. Estamos presentes. Muchas gracias, Calle. Lo que sí tuve muchos juegos de cartas, lo que estábamos diciendo, mucho shovelware. En realidad, Alexander, sí, Mucha chatarra. mucha chatarra. Y Eh, el chatarrero. Sí. Dale, Reinaldo, me gustaría que nos hablaras de cuál es el primer juego que tenemos por ahí. Más juegos de... Yo le traía el Chango Memo. No, ya se lo devolví a Calle. bueno, como les dije, yo me compré el Game Boy. Bueno, mi mamá me compró el Game Boy. Y fue gracioso. ¿Qué suena? Alguien dice, mis oídos. Ah, fue cuando golpeamos el micro. Oh, Cristian, disculpa. Sí, disculpa, sí. Fue cuando avisanos si hay algún problema todavía, Cristian. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Mi mamá me compró el Game Boy Advance en Game Master. No había ni un solo juego que quisiera. Y no me acuerdo a qué otra tienda me llevó. Y la verdad es que me compró No tenemos- Advance Wars 1 o Iridium 3D. Esa parte está sketchy en mi cabeza. Uno de esos dos fue mi primer juego de Game Boy Advance. Entonces, les voy a hablar de Iridium 3D, que es uno de esos juegos que yo no entiendo todavía muy bien cómo funciona porque se ve increíble. Y es un juego que es de lanzamiento. Es un ¿verdad? juego de lanzamiento y esto más de Shinen, que fueron los desarrolladores que a la fecha yo todavía juego juegos de Shinen. Esos más de alguna manera con inteligencia, con varas técnicas, lograron que el juego se viera en ese momento y todavía yo lo juego hoy a la fecha y digo, ¿cómo hicieron esto? Sí, en realidad. El juego obviamente es falso 3D, pero aún así la ilusión y como que los gráficos son tan re bien que yo no sé, sencillamente a mí todavía me encanta. Es uno, también la música era buena, la jugabilidad era difícil, sí, eso que usted lo agarra ahorita y llega a la segunda pantalla sin vidas, ya, Y ya. y hace el ridículo. Y es el ridículo. A mí me parece muy impresionante, sobre todo porque logra dar la ilusión de percepción. Ujú. La ilusión de percepción es bastante fuerte. Y de profundidad. De también. profundidad, porque y logra hacerlo sin necesidad de gráficos de polígonos, como lo hacía, digamos, Star Fox en su momento, ¿verdad? Ajá. Me parece muy impresionante. En realidad, yo recuerdo cuando Rinaldo apareció con este juego, en efecto, fue el siguiente juego de lanzamiento de Game Boy, y en realidad ese fue el punto donde dije, en realidad esta consola es más que un Super Nintendo. Sí, exacto, en ese tiempo uno decía, esto no lo hacía un Super. No puedo creer que pueda jugar algo que se vea así Aquí. en mis manos, exactamente. Puedo jugarlo donde yo quiera, Por ¿verdad? cierto, ese es una máquina, ¿no? Claro, su metaco. Déjeme. No. Entonces, Iridium es mi primer juego. Yo realmente todavía es uno de esos juegos que envejeció muy bien. Es totalmente jugable. Por el hecho, porque estamos diciendo, porque no son polígonos fuertes, no son polígonos duros. Es totalmente jugable e inclusive en una pantalla grande. En este momento yo perfectamente me sentaría a jugar esto. Aún creo que se ve mejor que muchos shooters de Super. Y como dice usted, era un juego de lanzamiento. Entonces uno decía, este aparato es una cosa Lo enganchaba. increíble. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que no era un juego de Nintendo. Uno está acostumbrado a decir eso de los juegos de lanzamiento de Nintendo, Pero que en no. realidad son lo que digo, ahora con la salida de Breath of the Wild para Switch y el mismo Mario Odyssey, es un juego que te engancha a la consola. Entonces, Sí. yo tengo que tener esa consola, pero estamos hablando que este juego era un desarrollador que en realidad prácticamente que nadie conocía. Bueno, si vos notas en la caja del Game Boy Advance de Iridium, trae el sello de
calidad de Nintendo. Y Pero- Nintendo no le pone ese sello a cualquier juego. No. En Sí, el en Solce no vas a no. encontrar el... No, sí, eso pasaba en el NES y aún así salía chatarra en el Sí, salía NES. Ya, chatarra. después el No prestaba atención del programa de la historia de los videojuegos. el Seal of Sí. Quality, el La Seal of otra- la Quality otra ahora vez es estaba bastardero, con- mae. De hecho, otra vez me quedé dormido porque estaba con fiebre. El Seal of Quality ahora es un bastardero, mae. Y en ese tiempo ya lo era, ya le Era dije. peor, sí. El juego La Gemela Olsen, mae, tenía el sello de calidad. Tenía calidad de mae. Nintendo. Oh, por Dios. Elf tenía el sello de calidad. Sí, Entonces, sí, en realidad eso no significaba nada. ya, esa vara dejó de valer cuando en el NES empezó a salir a chatarra. Todos los juegos del LJN tenían el juego de calidad de Nintendo. man. Tómela. Dice Nimrod Solís, el Advance es más poderoso que el Super NES. Sí, en efecto. Básicamente era como un Super NES en esteroides para mí. Sí, Voy a en hablar. realidad yo creo que no era más poderoso necesariamente, sino que el hecho de tener que, de la definición de la pantalla ser menor, lo ayudaba mucho pero a- sí, sí tenía un procesador un poco más potente, porque hay cosas que uno veía que, incluso los mismos ports de juegos de NES, que de Super NES que estaban en Game Boy Advance corrían Corrían muchísimo mejor. Sí, no, y recuerde que corrían ciertas cosas en polígonos. Sí, Ujú, polígonos, sí. ah. Sí, Sin es que sin necesidad de este chips juego extra, que sí. menciona Reinaldo Iridium, bueno, yo hasta ahorita que él lo menciona, lo voy a conocer realmente. Me hace gracia porque con lo poquito que estaba viendo aquí en el video, me recuerda un poco también a Super Turrican y a R-Type. Entonces, pero con una A perspectiva. mí me recuerda mucho el juego que Axelate. A mí, y a mí Axelate. me encantó porque ustedes saben que yo amo Axelite y este juego era muy similar a Axelite, Axelite. pero visualmente a mí me parece que si bien Axelite es muy chiva, a mí me parece más impresionante lo que hace él este hace, juego, sí. lo que este juego hace. O sea, obviamente usa muchos de los mismos trucos que usaba el Super, las cosas que se mueven que en realidad son Sí, círculos, que sí. Modo 7 y todas esas cosas. los gráficos que no son 3D, que son pre-rendered, pero mae, es Sí, exactamente, realmente- que es 3D falso, que lo que hacen, chiva. es escalear el sprite, hacerlo más Ujú. grande y más pequeño. Ujú, ujú. Nos dice José Sandoval, recuerdo jugar de madrugada escondidas F0 Maximum Velocity, excelente juego igual, es Sí. el juego de los otros que yo en realidad todavía lo recuerdo con mucho cariño, pero se quedó fuera de la lista. Randall, increíble tanta magia en algo tan pequeño, me pasa que en Facebook cuando veo posts de venta de juegos de Game Boy Advance me emociono como niño esperando ver alguna de esas joyas que aún busco. Metroid Zero Mission y Fusion, Mario World, además de disfrutar de juegos como Mario Kart, Mario 3, Zelda y Pac-Man. Sí. En fin, es magia pura. Sí. Es cierto, mucha razón. Dice José Pablo Sánchez, ¿cómo olvidar como cuando uno llevaba el Game Boy a la escuela y jugaba a escondidas en la galleta del pupitre? Buenos tiempos. Sí, claro, sí. por supuesto. Yo me Yo lo recuerdo. hacía, pero con mi Game Boy viejo. Sí. Y que tu hermana te borre el juego de Pokémon porque lo agarró a escondidas. Clásico. Yo me sumergí mucho en Monster Rancher 2, dice Alexander, uno de esos juegos que en realidad que era Pokémon, pero no Pokémon, ¿verdad? Yo recuerdo. Un Cash Grab de Pokémon. Pero eran buenos. No. Yo jugué mucho el de Medabots. Yo nunca jugué ni el de Exacto, Meo. es muy gracioso porque el Advance, como tenía Uy, tanto para aunque- todos, usted habla con mucha gente y dice, "Mae, claro, yo tenía el Advance y me encantaba tal juego", y uno, ¿Eso qué era? ¿cuál? Aunque ahora que vos lo decís, acabo de recordar de que de estos juegos de este tipo, yo jugué uno de Zoids para Game Boy Advance, parchado, que era muy bueno, porque uno conseguía diferentes piezas para hacerse sus Zoids y le daba a uno los blueprints para ir armándose los diferentes bichos que salían en la serie. Entonces, ahora que, no sé, lo recordé así de golpe cuando vos dijiste lo de Medabots. En realidad sí, es que había muchísimos juegos diferentes. ¿verdad? Y todo mundo jugaba algo. Yo ahorita con uno de los compas del brete me decía, "Mae, yo jugué los de Medabots", y yo, Sí, claro, por supuesto, esos juegos eran esa chidísimos. serie era mala, mae, pero los juegos eran buenos. Los juegos eran buenos. Y yo no creí, yo no sabía, el mae me contó una cosa que me pareció muy curiosa. En ese tiempo, haciendo cash grab de Pokémon, los juegos salían edición tal y edición no sé tal. qué. Es cierto. El mae me contó que en el Game Boy Advance la edición Metavi era un RPG como Pokémon, pero que la edición Rokusho Rokusho. era un juego de peleas. Y yo, wow. Yo en realidad no me recuerdo si fue la versión, si era un juego de peleas, pero sí recuerdo que habían dos versiones. Yo jugué la versión Meta y no sabía que era, no sabía que lo El mae me dijo eso y yo dije, qué vacilón, que no era nada más, que era lo mismo, pero con otros Pokémones. Pokémones, ¿verdad? Eso está curioso eso. Nimro, tal como te respondió Reinaldo, en realidad porque se veían más pixelados porque la definición de la pantalla en un Game Boy Advance es inferior o es menor a la definición de cualquier televisor regular, ¿verdad? Entonces por eso era que se veían un poco más pixelados. Sí.
Voy a hablarles un poco de la segunda sugerencia que les voy a dar yo. Y en efecto, vamos a hablar un poco de lo que es Golden Sun. Golden Sun, viendo sobre todo lo mucho que pegó de Nintendo después del problema que tuvo con Squaresoft a la salida de Super Nintendo, que hay que recordar que Fue un pleito fue un pleito muy fuerte. Cuando se volvieron los peluches. se volvieron pero- los peluches en realidad, porque Squaresoft siempre había producido juegos para Nintendo, comenzando por Dragon Quest y Final Fantasy, ¿verdad? Y pasando Chrono por el Super Trigger. Nintendo, joyas que todavía son juegos, digamos, de mis preferidos, como Chrono Trigger, como Secret of Mana, como Final Fantasy 4 y 6, ¿verdad? 5 es vacilón, pero... eso. Cuando Nintendo decidió para en ese momento el famosísimo Project Reality o Ultra... No, Project Reality era el Wii, ¿verdad? Qué cochinada, man. Bueno, para el famoso Ultra Nintendo 64, ¿verdad? Decidieron que iban a pegarse al formato cartuchos. Hubo un problema con Square y Square decidió irse con los muchachos de Sony porque el formato no les daba el suficiente espacio para que lo que ellos querían hacer. 6-4 fueron puras malas decisiones, man. Sí, S4 fueron muchas malas O decisiones, sea, de hecho. estuvieron así de cerca de hacer un Virtual Boy, pero en consola. En consola. Sí. Dice Christian, sí, Zoid's Legacy. Uno andaba viajando en la historia entre los diferentes años. Ese juego era bastante chiva. Zoid's Legacy, gracias por. Y Alexander nos dice, me he dado dos juegos con dos versiones cada uno, imagínense. O sea, no fue solamente dos jueguillos, un juego con dos versiones, sino que fueron varios juegos diferentes. Como les estaba diciendo, bueno, al Nintendo darse cuenta que se habían quedado sin Final Fantasy, una de las sagas más importantes para el Super Nintendo, decidieron que iban a hacer su propio RPG inspirado. Dijo Bender. Nos haremos nuestro propio RPG. Consumos Con alquimia y DJs. Y puedo tratar en Son sumos, pero no le podemos decir igual. No lo decimos exactamente. Entonces, de ahí salió este proyecto que se llama Golden Sun, que lo tenemos por acá igual también. Por ahí están. Ya se los había enseñado, de hecho. Ambos Golden Sun. Peculiarmente salieron para Game Boy Advance. A mí me pareció súper interesante porque el juego no solamente tenía la clásica historia de un RPG, sino que agregaba cosas extras. El hecho de estos monstruitos que le dan poderes elementales a cada persona de los Dijins, como estaba diciendo Sendo, no solamente te permitían conseguir poder y magias nuevas que podías usar en batalla, sino que también te daban poderes que podías utilizar en el campo para resolver diferentes puzzles. Sí. Y eso a mí me parecía súper inteligente, porque en realidad no había ningún juego que quisiera eso. Bueno, Luffy había hecho algo similar con el asunto de usar magias para resolver puzzles en el mapa, y Breath of Fire también, pero Nintendo creo que en este sentido, con la mecánica de los Dijins, dio un paso más. Claro. Sí. Algo que me pareció siempre muy impresionante fue la pantalla de pelea y Sí. la cantidad de partículas. Sí, eso es algo súper impresionante. eso. Las magias los estallaban. Y eso fue casi un juego de lanzamiento, si no Sí. me equivoco. Sí. Cerca estuvo. Yo me atrevería a decir que Golden Sun, si no es que es uno de los juegos que mejor se ve en Game Boy Advance. Sí, Sobre sí. todo los humos, Calle, él nos va a pasar ahorita un videito con los humos de los primeros juegos. Sí, pero yo decía, esa es otra de esas ocasiones donde uno dice, qué bien que le sacan la caca al hardware. Y es que en realidad eran extremadamente impresionantes. Sí, porque los y no efectos de luz. los efectos de luz y las partículas y todo. Decía, Y o sea, no yo jamás entiende me uno imaginé. cómo después hacían cosas tan Como malas. la de Melazón, sí. Va Va a Van de seguir, compras. sí, va a seguir, man. Porque sí, muy impresionante todo, o sea, claro, eso es como el anime, ¿verdad? O sea, ahí hay 3 texturas, Ah, sí, claro, Pero- por supuesto. pero supremamente animadas, ¿ya? O sea, 3 texturas que las cosas que hacen las hicieron maestros, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y estamos hablando que en realidad los humos, si bien que mal eran muy impresionantes, uno los ve ahora y uno dice, sí, claro, esos son tres layers, ¿verdad? Ajá. El layer del agua enfrente, el layer de la ballenita que ni siquiera es animado, el layer está haciendo así. Es un cromo. Ajá. Pero igual era súper impresionante. Igual Final Fantasy hacía lo mismo. man. Y eso es algo que lo estoy diciendo, digamos, si vos pensás en los humos de Final Fantasy, igual los humos de Final Fantasy, lo que parecía el cromo del bichillo que llegaba y se movía por la pantalla, hacía Lucecitas, lucecitas y piu ya. piu y vámonos. Ujú. Y sobre todo, a mí me pareció increíblemente impresionante lo que hacía Golden Sun. Sí. Sobre todo, volvemos a lo mismo, nada más para lo que tenías, porque estamos hablando que tenías un cartucho de este tamaño en las manos, y uno decía, ¿cómo meten tanta la música, la historia, El efecto rotoscópico. los efectos que tiene el juego en un cartucho del tamaño de un cartucho en Game Boy Advance, ¿verdad? Era El simplemente tamaño de una impresionante. chiqui, man. Back in the day, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a ver un cartucho de Super, un cartucho de 6.4,
las tarjetas del TurboGrafx, que era lo más pequeño que yo conocía hasta ese momento, y inclusive los cartuchos de Game Boy Color, que eran como el doble de estos. Sí, que eran mucho más grandes. Y entonces en realidad usted decía, ¿cómo hicieron para que algo tan lindo quepa en algo tan pequeño? Ya para tiempos modernos, con los cartuchos del Switch, ya ya no es todo lo que le estamos diciendo no es impresionante, pero en ese entonces era muy impresionante. A mí me gusta mucho Golden Sun. De hecho, es una de esas franquicias que es muy de nicho, ¿verdad? Y que lamentablemente Nintendo no le ha dado el amor que uno esperaría, porque hoy por hoy es una franquicia dormida, si no es que ya muerta. Pero es innegable lo que dice Edwin. O sea, a nivel visual es posible, como le digo yo, si no es que es el mejor juego que se veía en Game Boy Advance, es uno de los que tenemos. De los más impresionantes. Sí, y hay algo efectos más que yo le rescato, y es el hecho de que, bueno, eso no es ningún spoiler para nadie, o tal vez sí. Uno termina el primer juego y uno se queda en un... Eso es exactamente lo que quería comentar. Una de las cosas que yo siento que sí en realidad le hizo un poco de daño a Golden Sun fue que en efecto eso en realidad es una misma historia en dos juegos. Uno terminaba el primer juego y lo terminaba en un cliffhanger. Y en un cliffhanger feo, man, sí, porque uno se quedaba como, ¿y ahora qué? Exactamente, el juego no te decía nada. Entonces, a pesar de que el primer juego tuvo relativamente bastante aceptación y vendió bastante bien, la gente con este cliffhanger quedó un poco quitada al juego. Tuvimos que esperarnos alrededor de 3 años para que saliera el segundo juego, Golden Sun The Lost Stage. Y que nos terminara la historia. Y que nos mostrara, nos volviera otra vez a este mundo. Entonces había que jugar el juego otra vez para recordarnos de los detalles, porque era una continuación directa. El juego cortaba en un punto. Y cortaba en seco. Sí. No había ni siquiera un clímax, ni una escena que lo preparaba. Este summon fue lo que yo dije, no, esto va más. ¿Cómo va a correr esto en el Game Boy Advance? Esto se baja mucho cero. Final Fantasy VII, decía yo. Sí. Eso envejeció muy bien también. Quizá los únicos 2 aspectos negativos que yo le puedo mencionar a Golden Sun, eso, que el primer juego le deja a uno un cliffhanger y lo deja a uno más feo, ¿verdad? De hecho, por dicho yo los jugué emulados, porque nada más era cargar el siguiente juego ya, ¿verdad? Pero una cosa que sí nunca me gustó es el item management del juego. Era muy molesto el hecho de que cada personaje tenía una bolsa independiente de ítems y que había que acomodar los ítems. Digamos, este personaje, esta mula lleva las botas, esta mula lleva las armas y este otro más lleva no sé qué, algo más. Y el management de los Dijins era muy enredado. A mí me gustaba mucho porque el management de los Dijins, a pesar de que no se lo explicaba, también le ayudaba a uno mucho a customizar qué quería hacer cada personaje. Ajá. Había muchas magias que solamente tenías acceso a ellas si combinabas ciertos Dijins y ciertos personajes. Pero el juego no le explicaba a uno. El juego no te lo explicaba, pero el juego, hay que tener en cuenta que uno estaba muy acostumbrado en esos tiempos a experimentar solo, ¿verdad? Sí. O sea, no era muy común en esos tiempos. En esos tiempos, por nada, de las mecánicas del juego, lo que tenías era lo que venía en el manual y muchas veces no eran tan... Sí. Saludos a Marco Barrios, nuestro buen amigo Marquitos, que se acaba de unir al streaming, ¿verdad? Nos dice Josué González, a veces es mejor dejar la saga muerta, sacarla y echarla a perder. Es cierto. Sí, es cierto. Inclusive, tiempo después salió para lo que fue DS. Para DS salió una continuación de la historia. Creo que Calle lo tiene por ahí. De Golden Sun, que se llama... Eso yo sí lo tengo. Yo lo tengo allá. Ok. En la casa. Golden Sun Dark World. Dark Age. Yo nunca supe cuál era el rollo. ¿Esa es secuela? ¿Es secuela? ¿Remake? No, Dark Age nos cuenta la historia de los hijos de los personajes de los juegos anteriores. Okay, sí, porque ese sí yo nunca me lo los hijos de Isaac y bueno, ahí nos cuenta todo lo que pasó en ese mundo después. Si bien que mal fue un juego bastante interesante, lastimosamente hicieron exactamente lo mismo que en el anterior. El juego te corta un cliffhanger. El problema fue que este juego vendió demasiado poco y nunca nos terminaron la historia. Este juego ya está más clarificado que Nintendo no tiene en realidad ningún interés en volver a sacarlo. Sí, aparte de que la desarrolladora Camelot ya... Camelot, exactamente, ese juego está desarrollado por Camelot. Camelot era un estudio de Nintendo que ya no existe, lastimosamente. Yo les puedo decir que a pesar de que Nintendo ha estado haciendo eso con varias, la gente que está recogiendo las antorchas está haciendo varas chivas. Sí. Por ejemplo, la gente que recogió la antorcha F0 e hizo a Fast RMX para el Switch es el F0 prometido. Y la gente de Chinen que agarró hizo el Advance Wars que Nintendo nunca hizo. No voy a decir que Tiny Metal es el Advance Wars prometido porque la historia es muy floja. Group Wars. Y las historias de Advance Wars eran muy buenas.
pero el gameplay wise es el Advance Wars que nos han dejado viendo durante tantos años a los ñoños. Ya. Es cierto. Nintendo es una de las compañías que peca de tener muchísimas sagas que en realidad a la gente le gustaban mucho, abandonadas, ¿verdad? Sí, pero Sí, lamentablemente. Bueno, Sendo. Mi siguiente recomendación de juegos de Game Boy Advance es un clásico para mí. Ya he mencionado muchas veces lo mucho que me gusta esta saga. Y particularmente de todos los juegos de la saga Mega Man, después de la saga Mega Man X, la saga de Mega Man 0 es mi saga favorita. De hecho, siempre he estado con la disyuntiva de cuál me gusta más, si la saga X o la saga 0, pero yo creo que por historia me gusta más la saga 0. El Game Boy Advance fue la casa, literalmente, de esta saga, de lo que fueron la continuación directa del lore de Mega Man X, donde tomamos su protagonista a Zero y nos contaba qué sucedió en la historia muchísimos años después. Y realmente a mí, en lo personal, esta saga me encanta. El 1 y el 2 son de mis juegos favoritos, pero si hay un juego que realmente para mí lo tiene todo y dije, este es el Mega Man 0 perfecto, es Mega Man 03. O sea, no solo a nivel de gameplay pulió muchas de las mecánicas que ya se habían visto en Mega Man 0, 1 y 2, sino que agregó algunas cosas nuevas. El asunto de tener armas opcionales, además del sable, ya venía desde el 1, pero aquí nos metieron los tonfas, y no había arma que spameara mayor cantidad de daño que los benditos tonfas. Tiene una cantidad de coleccionables absurda, creo que tiene más coleccionables, es el que tiene más coleccionables de toda la saga, pienso yo. Y le da una especie de cierre hasta cierto punto. Hasta que salieron los hasta que de repente salió el 04. O sea, yo pensé que ahí iba a acabar la historia. De repente salió el 04 y dije, bueno, y aquí vamos de nuevo, ¿verdad? Pero a mí Mega Man 0 me gusta muchísimo. Estos posiblemente los runs de Mega Man 0 fueron los que más le saqué yo el jugo en mis emuladores. Y tanto así que me sorprendió que después la saga no continuara en DS hasta que de repente anunciaron ZX y dije, ok, este es el motivo por el cual voy a comprar un DS. Que fueron juegos bastante buenos. Una particularidad de este juego es, o por lo menos en lo que yo recuerdo y ahorita creo que por ahí tenemos otro trailer, el video es Mega Man 0, por aquello. Se asemejaba bastante a un juego de Super, ya muy muy semejante. O sea, por lo menos en lo que yo vi, no estaba como empujando el hardware a ningún nivel, porque se jugaba y se veía prácticamente igual que X. Sí, pero la estética que tiene Mega Man 0 es diferente porque primero fue un cambio muy drástico los diseños que uno ya tenía de la saga X, aquellos botas patotas, ¿verdad? Se optó por un diseño más minimalista, no tan cargado. Por un flaco por un flaco desganado en chaleco, que en vez de aquella armadura que tenía Zero en aquel entonces. Yo tengo que decir que efectivamente a mí eso me espantó un poco de la saga. Yo vi eso y ya. A mí sí me gustó. De hecho, yo tengo el artbook de este juego y me gustó. Tenía, creo que era de esos artes únicos, ¿verdad? Que uno dice, no hay ningún otro juego que tenga un arte parecido a este, ¿verdad? Tal vez Disgaea, pero igual Disgaea tenía como su cosa ahí personal. Sí tengo que decir que Mega Man 0 es bien difícil. Sí, es bastante duro. Creo que es el más duro de los 4. Pero que la dificultad fácilmente se puede romper porque uno tiene tantos upgrades. De hecho, yo llegué a hacer un combo que era las 2 barras de vida con los tanques, el Cyber Elf que curaba y el Cyber Elf que potenciaba el sable, y básicamente no había nada que sobreviviera después de que se pasara por ahí. Pero es un juego bastante disfrutable y con mucha rejugabilidad. Si lo jugaron en Game Boy, bueno, genial. Si no lo han jugado, se lo recomiendo en cualquier emulador, lo pueden conseguir en el room. Sí. O bien, si tienen un DS, los 4 juegos que salieron para Game Boy Advance se lanzaron en Mega Man Zero Collection para Nintendo DS. El juego trae todo. Pero es un poco difícil de conseguir. Es un poco complicado. Sí. Noticia, Josué, por eso vemos tantos remakes. Me imagino que tal vez algunos desarrolladores, refiriéndose a cuando los desarrolladores hacen... de dejar sagas botadas, de no hacer uno nuevo por miedo a que la caguen. Hacer así, mientras que si hacen un remake, ya va a lo seguro. O sea, mae. Y es lo que yo siempre he dicho en realidad. Uno es un dinosaurio, uno siempre quiere lo mismo más bonito, ¿verdad? Por eso es muy gracioso, porque salía el Switch y todo el mundo... Alexander en botones, man. Dice que
Yo soy tan cochino que jugué los Mega Man Battle No, Network. no me lo toquen porque... A mí no me gusta esa saga, a Reinaldo sí. Mega Man Battle Network, en realidad, ese fue otro de esos que salió de Cash In de Pokémon, ¿verdad? El Cash Grab de Pokémon. De Cash In de Pokémon. Tanto sí que... Tanto así que tenía sus dos versiones. Y El también primero tenía no. su propio anime, igual que Pokémon, con chorrocientas temporadas. Pues, exactamente. Y bueno, a mí me pareció que fue un giro interesante, en realidad, de la saga, pero pues, de hecho, no sé si es el Sí, próximo sí, que vas a hablar. sí. Quedémonos con el bombardero azul. Porque otro de los juegos que yo tuve en el Game Boy, aún cuando tenía el blanquito, fue Mega Man X. Mae, yo realmente amé esa vara, mae. O sea, yo realmente amé Mega Man Battle Network. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo, ya por algún motivo, ya estaba abandonando Pokémon, como saliendo de él, ya. Y... Quería una droga más fuerte. ¿no? Mae, no sé si era eso, pero Mega Man toda la vida me había cuadrado. Y este juego me ofreció como algo muy fresco. Sí. Fondos con el logo de Internet Mae, Explorer. en ese tiempo se creía que el futuro de la internet iba a ser así. ¿Ya? Esto era como agarrar Shadowrun, hacerlo, pasarlo por el playground de la McDonald's y sacarlo. ¿ya? La versión La versión vainilla, el pequeño pony de Shadowrun. Pero a mí me parecía demasiadamente chiva todo el tema, que Mega Man se hubiera transformado en este asistente personal digitalizado o PDA back in the day. Back in En the el day. tiempo que la gente decía los pedazos y vaina eso. Ajá, y que Eso fuera- suena como tan 2003, man. sí, o sea, en ese tiempo tener un BlackBerry era todo, Ajá, correcto. porque era el teléfono PDA. Y vean qué es esta belleza, mae. A mí ustedes saben también que he sido un ñoño por los juegos de turnos en retículas. Entonces esto era Mega Man, que amaba estrategia por turnos en retícula, en un nuevo y emocionante tema que era la internet. La internet, exactamente. Y Porque- para que le quede claro, con un poco de Pokémon, man. Sí, pero recuerden que aquí la internet todavía era un cuasi misterio. O sea, yo tenía... Sin misterio. Yo man. tenía dial-up en ese tiempo, mae. Tigre. Yo tenía- Nosotros en el barrio teníamos la clave del internet de la IAFA. era de algo, pero nos compartíamos la clave y Todos el nos usuario. compartíamos la clave de usuario para usar el internet. Y la clave de la IAFA era Tigre. Era tigre. Entonces, hey, Entonces, todos nos llamábamos a cada casa. Bueno, ¿quién está utilizando? Voy a utilizar el internet. Usted tiene que llamar a casa por casa a ver quién Ay. está utilizando Tigre. y obviamente, mae, suena ocupado. Es este Es malparido. este man. Tiene que ir a tocarle la puerta para que le abran el internet. No, yo recuerdo la de Felipito, man, que fue una de las primeras. Dice Alexander Acosta, me podía conectar hasta con un inodoro por internet en ese juego. Bueno, Sí, es verdad. Es cierto, Es cierto. Y, Dave, recuerden, el Game Boy Advance tenía cable connections que se usaban en estos juegos para intercambiar chips y era la Y misma Game Boy, vara. sí, a los Pokémon para Ajá. intercambiar O sea, que piezas. este juego fue pionero en su tiempo. ¿Por qué? Y todos los dispositivos inteligentes. Inteligentes. Ahora la refri tiene internet. Bueno. La tostadora de la casa tiene Bueno, internet. vean entonces lo que dice el señor productor. Es verdad, este juego a mí me emocionó y, como les digo, no eran conceptos nuevos. Ahora porque- vivo el sueño y ya no es tan cool. Por eso, no eran conceptos nuevos, porque esto yo lo había conocido en Shadowrun, pero era un Shadowrun lindo ya, porque Shadowrun siempre ha sido así, un Una vara tierrosa y futuro Blade oscura. Runner, man, de todo es basura. todo es horrible. En cambio aquí era todo lindo, la internet es linda, se navega con bichitos lindos, se pelea ahí, no, yo lo amé. A mí me pareció un juego muy inteligente porque definitivamente cambió muchísimo el estilo de Mega Man y introducía muchas cosas que estaban de moda en ese momento, como estamos diciendo, pues en este caso los chips, digamos, el coleccionarlos a todos, los chips Ajá. intercambiables. Entonces no solamente jugabas con la gente, tenía el clásico modo de jugador contra jugador, que eso también podías, digamos, pues agarrabas correcto. tu deck de chips y podías jugarlo contra persona, que era algo que era muy importante en ese tiempo. Otra hora que me gustó mucho y con la que me sentí identificada en el tiempo era que el mae realmente era compita de su PDA. O sea, entonces Era era un como... Tamagotchi glorificado. Mae, exacto, era una inteligencia artificial, de nuevo, conceptos no nuevos, pero planteados muy vainilla, muy lindo. No seguí la saga en el tiempo, les voy a ser muy honestos. Jugué el de GameCube y jugué creo que hasta el segundo y murió.
Pero no porque no me interesara todavía seguir jugando, sino porque ya había superado como la etapa del Game Boy Advance, estaba más interesado en la cerveza saga, en ese momento. Ya. No, y esta saga, digamos, yo soy fan de Mega Man de toda la vida, salvo de los Battle Network. Yo sí tengo que admitir que yo no hice clic con esta saga. Siempre he sido más purista de lo que es el Bombardero Azul, me gusta más el estilo clásico, pero sí le reconozco que el juego, lo poco que lo jugué, sí tenía sus cosas interesantes. El problema, y es algo que tal vez también fue una de las cosas por las cuales Reinaldo no pudo seguir, es que tengo entendido que este juego sí salieron muchas. Salieron bastantes versiones y después se transformó inclusive en un spin-off, los Dragon Force. Dragon Force. Entonces, cosas, sí. fueron tantos. Pegasus Force, y los Pegasus Force, bueno, los Force no sé qué. Sí. Dragón y Pegasus, a los Ansella ahí. Pero sí, fue un juego que de hecho todavía entrado en el ciclo inicial del DS, todavía vos veías juegos de Game Boy Advance en lanzamiento estaban. Entonces también como Pokémon que venía con 2 versiones. Sí, entonces a partir del tercero, si no me equivoco. Sí, si bien es cierto que mire cómo resuelve la cocina en llamas conectando su PD a la cocina. A la cocina, exactamente. De hecho, qué mortadela, man. Hay un modo que yo nunca lo probé porque nuevamente yo jugué los juegos simulados, donde uno podía conectar el Mega Man Network con Mega Man 0 en las puertas verdes. Había unas puertas verdes distribuidas alrededor de los mapas de Mega Man 03, que uno entraba ahí y peleaba con bichos del Network, pero yo nunca lo hice, pues como digo, yo era un cochino pirata, entonces todo le volé. Pero hasta ahí llegó la conectividad de los Mega Manes. Nos dice por aquí, Alexander tenía un periférico para usar chips reales. No me extrañaría, Nintendo es famoso por vender plástico, ¿verdad? Capcom también. Capcom también, exactamente. Nos dice también, según el final del primer juego de Mega Man Battle Network, Mega Man era el hermano gemelo del protagonista que no sobrevivió el parto. Caray, se nos puso un poco oscuro el juego, Ya de pronto volvemos a Shadow. De pronto la vainilla se volvió sangre. No era The Fisher Price el juego, ¿verdad? Que eso no lo sabía. Yo no Saludos a Andrés Palma. Capitán, placer. Saludos Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Voy a darles mi última recomendación. Un juego que en realidad yo jugué muchísimo y me gustó mucho. Fue Final Fantasy Tactics Advance para el Game Boy Advance. Muy buen juego. Yo, después de venir de la versión de PlayStation de Final Fantasy Tactics, uno de mis juegos preferidos y el juego que básicamente me introdujo a lo que fue la estrategia por turnos, por cuadritos, porque yo no jugaba en compu y eso era algo que era mucho más común en compu. Para mí, agarrar el paquete de todo lo que eran los diferentes trabajos, un montón de personajes diferentes, la estrategia, todos los summons, las magias por áreas, y agarrarlo de la consola que tenía en la casa y transportarlo al Game Boy Advance, que era una consola muy pequeña, vamos a ver, era una consola pequeña, era una consola portátil. Para mí fue una cuestión que en realidad me hizo clic directamente. El juego, si bien que la historia era completamente diferente a lo que era el Game Boy, al Final Fantasy Tactics original de PlayStation regular, que era una historia mucho más madura y mucho más enredada y con traiciones políticas. Final Fantasy Tactics 1 para Play es básicamente Juego de Tronos mid Final Fantasy. Exactamente. Porque todo el mundo se traiciona, todo el mundo se mata y todo el rollo es quién es el reino que va a quedar vivo al final. Y hay religión y es un enredo, ¿verdad? Y los dioses malos y buenos y bueno. Sí. En realidad, Nintendo decidió muy inteligentemente hacer una versión un poco más light de la historia, sin embargo, no por eso menos profunda. Teníamos un montón de trabajos diferentes que al llegar a cierto punto podías combinar las habilidades de ambos trabajos para tener personajes super montados. Entonces vos te llegabas igual, agarrabas el ninja, lo subías hasta nivel máximo, aprendías la habilidad de sus espadas, después lo cambiabas a caballero, tenías un caballero que pegaba 2 veces con 2 maquetazos, ¿verdad? El nivel de customización era increíble y usted podía hacer personajes absurdos. O sea, acá con dedicación y buenas decisiones. Buenas decisiones, todo el mundo podía ser Orlando, madre. Sí, es cierto. En realidad era un juego muy completo que te permitía todo esto, llevártelo a la calle, ¿verdad? Llevártelo al bus, y para un estudiante de colegio que pasaba 2-3 horas diarias siempre en los buses, era una cuestión en realidad maravillosa. Este juego tuvo una secuela en lo que fue en Nintendo DS, que se llama Final Fantasy Tactics Grimoire of the Rift. Atu, que también... Sí, Atu, Grimoire of the Rift. Exactamente, Atu, Grimoire of the Rift.
también es un juego excelente. Sin embargo, si ustedes tienen Game Boy Advance, yo de hecho tuve la suerte de volver a comprar Final Fantasy Tactics Advance la semana pasada, el cartucho, en 10.000 colones. Entonces estoy contento. Y ahí tengo Buen finding. buen finding, exactamente. Pero esos son los nuevos fondos de capitalización laboral, man, ¿verdad? Me quedo sin brete, pero bueno, estimado grupo de Facebook, se vende esto. En realidad lo disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de volver a dar otra probada. Apenas lo termine con los 2 juegos que tengo esta vez en cola para Game Boy Advance, de los que va a hablar Andrés, de hecho. Entonces, si tiene como... ¡No mienta! No mientas. Monster Hunter no se acaba. Pero para Game Boy Advance, Aquí le traigo este enjuague bucal. Nos dice Alexander, según el primer juego Ya. bueno, ya se me quedó. Saludos, disculpen, pensé que era un comentario nuevo. Se cayó el caballo. Sí. Pero bueno, esa sería mi última recomendación. Sí, Final Fantasy yo, solo para cerrar el comentario de Tactics, yo sí tengo que decir que el de Game Boy Advance no lo terminé porque cuando lo estaba jugando era la época donde uno está ya en el cierre del colegio, ¿verdad? Entonces dije, no tengo tiempo. O juego esta vara o me quedo, ¿verdad? En 5º año. Entonces definitivamente, ya a estas alturas... O juego esto y me quedo, o no lo juego y paso. Sí. Entonces yo sí tengo que reconocer que el de Game Boy Advance nunca lo terminé. Lo que pasa Aparte es que la historia hay me... que entender una cuestión, y es que, digamos, usted no tenía la misma experiencia si usted jugaba en emulador que si usted jugaba en la consola. Exactamente. Porque usted si hay una forma fácil de meterle horas de horas a un juego, es ponerle una portátil. Uno no se da cuenta. Usted juega un ratillo. Cuando se da cuenta tiene 350 horas de juego. Es cierto. Y eso es algo que pasaba mucho en los juegos largos de Game Boy Advance. Es cierto, porque si igual está el factor comodidad, porque uno está encorvado en la compu y jugando. Exactamente. En cambio, con la portátil, vos en ese rato que estás entre la vigilia y el sueño, cuando te diste cuenta ya terminaste 3 mapas, una cosa así. Sí, pero sí, yo los Tactics lamentablemente no lo jugué tanto. Y te voy a decir una cuestión también. Por lo menos de Advance. Hay un detalle muy interesante, y era algo que Reinaldo y yo lo comentamos hace muchos años, y era que cuando a usted los juegos no le cuestan nada, usted no tiene en realidad un lazo emocional con el juego. Es cierto. Si usted llega y usted tiene, cuando Reinaldo a mí una vez me dijo, si usted llega y usted tiene 50 copias de juegos y usted pone un copia de juego, a usted no le gusta los primeros 5 minutos, usted lo va a sacar y nunca más lo va a tocar. Es cierto. Porque a usted el juego no le costó nada. Si te costó el disco, te costó 500 colones, te costó mucho. O ¿verdad? si llega una parte así frustrante y usted dice, me costó un rojo. No importa, exactamente, voy a dejar esta vara botada. Y eso es algo muy común. Si usted no tenía el cartucho, el cartucho no le costó, si usted no lo tenía en las manos, era mucho más fácil. No tenía la obligación moral de Exactamente. terminarlo. Porque ya que lo compré, tengo que jugarlo, ¿verdad? Que alguien me diga por qué mi backlog de Play 4 sigue creciendo entonces. Ese es el detalle. Se los compró físicos. No. ¿El problema? El problema, Calle, compre los físicos. Usted No, no compra, usted le compra los juegos, mendigo. Pero bueno, como les estaba diciendo, entonces yo siento que hay que tener eso en cuenta, digamos, sí, tal vez muchas veces, muchos de estos juegos la gente los dejaba todos exactamente por eso, porque en realidad no los tenían de verdad, o sea, Sí. lo que tenías era el ROM. La emulación. Sin embargo, eso No me la saqué. eso no le eso no le quita nada de calidad o no en realidad para el producto final, ¿verdad? Es simplemente la experiencia de juego. Sí. Bueno, ya para cerrar con mis recomendaciones, el último juego del que quiero hablar es un juego en el que sí definitivamente ese fue el juego que me hizo pasar mucho tiempo enfrente de la computadora, con mi emulador prácticamente como el shortcut principal de mi escritorio en mi computadora, y es básicamente el juego que haría que posiblemente se convirtiera en una de mis sagas favoritas. Estoy hablando del Fire Emblem Blazing Blade, o también conocido a secas en Occidente como Fire Emblem. A secas. Porque fue el primero que se llegó. Exactamente. Fire Emblem, que en Japón es Fire Emblem 7, Blazing Blade. Fire Emblem a secas fue el primer juego de la saga que llegó aquí a América, y fue básicamente el parteaguas de lo que vendría ya con lo que es Fates, Awakening hoy día, que se ha transformado en una de las sagas más importantes de Nintendo en este punto. Fue gracias a este juego, que empezó siendo de nicho, que hoy por hoy Fire Emblem es una de las sagas más importantes. Yo recuerdo que yo había leído en una Club Nintendo, Fire Emblem, la famosa saga que Nintendo nunca trajo a América, ¿verdad? Entonces siempre viví con ese clavo,
intenté jugar uno que otro que había encontrado emulado para Super Nintendo, pero igual eran parches que estaban a medias, entonces la historia quedaba a mitad en inglés, la otra mitad a japonés, ¿verdad? Pero cuando supe que este juego ya por fin estaba en Occidente con su traducción al día y demás, digo yo, vamos a probar qué diablos es el Fire Emblem de que tanto Nintendo ha de que Nintendo ha tanto rajado, y fue simple y sencillamente con este juego me caso. Fire Emblem yo lo disfruté mucho porque para comenzar en ese momento estaba muy metido, yo venía saliendo de lo que era Final Fantasy Tactics una vez más, y yo estaba muy metido con lo que era el género de estrategia por cuadritos, a mí me gustaba Es un mucho. género hermoso. Es un género muy chido en realidad. Aparte de eso me parecía que se daba muy bien con lo que era la consola, porque una vez más volvemos a Lo único malo de la estrategia por turnos es que no hay suficientes juegos de eso. juego, ¿ya? exactamente. Lo Sin único embargo, malo. yo sentía que se daba muy bien para este tipo de consola porque había muchos juegos que era un poco complicado jugarlos en el bus o en el viaje, digamos. En cambio, la interfaz del juego no importaba si vos ibas así, ¿verdad? En las clásicas O calles si de Costa tenía que Rica. tirarse en la parada y echárselo a la Echárselo bolsa. a la bolsa, exactamente. El juego que vos solamente te movías y lo tenías que cerrar y no había ningún problema, ¿verdad? Sí. Y no te iba a fregar el combo, no te iba a fregar el salto. No había E incluso te da la oportunidad de que, me voy a bajar del bus, en este rato que camino, puedo ir pensando cuál va a ser mi siguiente movida. Exactamente. Y el juego agrega algo muy importante, algo que a mí me impresionó mucho en su momento, que fue el permadeath de los personajes, Sí. que era una amenaza constante. Nunca antes yo había estado en un juego a donde cada personaje, si vos lo perdías por el resto del juego. Entonces, Es cierto. eso me pareció muy impactante porque en realidad sentía que mis decisiones tenían peso. Exactamente. Y al ser el primer contacto que tuve con la saga Fire Emblem, vi todos los elementos que esta englobaba en aquel entonces me gustaron. Como dice Edwin, el asunto de que uno tiene que medir cada movimiento que hacía porque el permadeath era una amenaza constante. Yo es que lo jugaba emulado y sabía que si la cagaba, save state y vámonos, ¿verdad? Pero sin embargo, Scum saving. pero F5 era F9 era. Era F5 y usted con Shift F5 lo jalaba. Y usted entonces, no, voy a cargar hasta que lo pegue crítico porque si no me muero. pero sin embargo yo trataba de ser justo, decir, bueno, voy a tratar de no cagarla tanto, ¿verdad? Luego el asunto de que uno tenía un character management considerable, que de hecho era algo que no veía creo que desde Suicoden, ¿verdad? Tener tanta gente ahí y elegir a quién voy a llevar a la siguiente batalla. Eso era un punto muy importante que quería traer. Porque Fire Emblem, si bien que mal, venía, ya como estaba diciendo, venía de juegos como otros como Final Fantasy Tactics. En Final Fantasy Tactics cada personaje era hasta cierto punto genérico. Fire Emblem, cada personaje tenía su propia historia, tenía su propio arte, y tenía una razón por la cual estar en el campo de batalla. Entonces vos te encariñabas con muchos de los personajes, sí, claro. hasta el punto que, digamos, muchos de los héroes de Fire Emblem, Blazing Blade, que fue el primero en América, siguen siendo personajes muy importantes como Lindis en los juegos de ahora. Entonces, digamos, el juego de celular, Fire Emblem Heroes, constantemente está sacando héroes viejos que a la gente les encantan. Los juegos que son los juegos grandes como Fire Emblem Warriors DLC trae personajes de Blazing Blade, de un juego que salió hace 18 años, ¿verdad? Exactamente, sí. No, y no solo eso, el juego se sentía muy personal. O sea, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tenido Nintendo traer este juego a Occidente. Y un juego tan completo, porque ellos perfectamente pudieron haber optado por traer el primero, el 6, pero es que el 7 tenía como todos los elementos para por fin hacer clic en América, ¿verdad? Personajes llamativos, una historia muy buena, de hecho es uno de los Fire Emblem que tiene la mejor historia para mí, uno de los que tienen una historia muy buena, varias rutas, jugabilidad increíble, porque puedes jugar el juego hasta 3 veces. No, en realidad 2 veces. Recordate que la historia de Link era solamente el prólogo. Sí. Pero igual, uno siempre podía jugar el New Game Plus, ¿verdad? Y tenía dificultad, y tenía múltiples dificultades, tenía rutas diferentes, porque tenía 2 personajes principales. Y no solo eso, sino que el juego también ya contaba con la opción de los supports, entonces dependiendo de los personajes que vos ponías un support, claro, no era tan evidente como en los juegos de hoy día, que uno sabe, hay señales que dicen aquí hay support. Ahí yo sí me recuerdo que había conversaciones entre los personajes y eso se reflejaba en los finales de cada personaje. Para los que no entiendan, ya que en realidad no explico qué eran los supports, si uno ponía 2 personajes juntos y los hacía pelear uno al lado del otro, ellos poco a poco desarrollaban empatía y desarrollaban una relación entre ellos. Eso significaba que hasta después de cierta cantidad de turnos juntos, ellos podían hablar entre ellos y no solamente se volvían más fuertes cuando estaban uno al lado del otro,
sino que también desarrollaban una historia que eventualmente podía decantar en cosas como finales completamente diferentes. Ajá, exactamente. Bueno. Entonces sí, Fire Emblem en sí fue una fórmula que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Aportó muchas cosas que yo en aquel entonces, hasta que jugué Fire Emblem, conocí. Y perdón. Ok. Nos dice Hayden, jaja, qué madres ustedes hablando de esos juegos y yo solo jugaba Señor de los Anillos, creo que es bastante bueno. Bueno, no hay que echar de menos los juegos que uno jugaba en su momento, ¿verdad? Mae, Lo que pasa es que... ya les dije, la consola la hace lo que usted jugó. Lo que usted jugó, Usted lo habla que con jugó. gente y le dice, mae, el Señor de los Anillos era the shite, ¿ya? Y Sí. uno, mae, nunca ni lo Nunca vi. jugué, y probablemente era un excelente juego. ¿Sí? Sí. Pero la gente De la hecho, gente no lo conocía. Curiosamente, Aiden, vos tenés un caso muy similar a un compañero de nosotros aquí en Bastión, Jesse, que Jesse, el primer juego que él tuvo para Nintendo DS fue el de Piratas del Caribe. Y Qué cualquiera locura. diría que el juego es una cochinada, pero resulta que era bastante interesante. Es como el Spider-Man Shattered Dimensions, que todo el mundo le dice, ese juego es un juego licenciado, es una cochinada, pero ya uno lo juega y se Lo juega un montón. este juego es bastante bueno, ¿verdad? Saludos a Juan José Mora y a Jorge Jadilla, que los veo por ahí. Alexander nos dice, en el capítulo 20 de Fire Emblem maté a la mayoría de los personajes porque pensé que era el final y luego resultó que faltaban 10 capítulos más. Muy bien, muy bien. Sí. Básicamente comienza, apague vámonos, ¿verdad? Apague vámonos, porque New game, vámonos de cero. Dudo mucho que Hollywood pueda ganar la guerra solo. Sí, ¿verdad? exactamente. No, Héctor sí. Héctor sí, Héctor es una máquina de matar. matar, madre. Héctor era el segundo héroe y a este punto fue básicamente el machote con el que hicieron todos los héroes, todos los lords o personajes principales que vinieron después de él. Sí. Mm. A mí me Tuvo hizo tal gracia impacto. porque yo tenía personajes que digo yo, estos más siempre van a ir a la batalla porque ya eran tan poderosos y bueno, yo les tenía ya tanto cariño como era Kael, que Kael era la otra Ah, máquina claro. de matar, entonces usted tenía a Héctor, a Kael y a Nino y a Jafar, el asesino. El asesino, sí. Y digamos que básicamente con esos 4 personajes usted limpia mapas. Algo que a mí me parecía súper chido era que en realidad daba gusto ver las animaciones de combate. Hay muchos juegos que en Y realidad eso. vos estabas acostumbrado a... Vos veías las animaciones 2 veces y te cansabas y ya los quitabas, ¿verdad? Pero en Fire Emblem no. Pero en Fire Emblem inclusive, y es algo que yo hasta cierto punto resiento en las versiones en 3D, que siento que no lograron jalar muy bien eso, fue que en realidad los ataques críticos en pixel art eran todo un espectáculo. Sí, claro, yo me acuerdo el ataque crítico del Indies, que era ahí, se dividía como en 3 hologramas y con usted nada más era como hachazos por todo lado y la mapa aparecía atrás, hacía lo Kenshin y uno como, wow, man, Sí. acabo de ver una vara demasiado cool en pixel art. Sí. Exactamente, claro, ¿no? Todos los ataques especiales de los héroes y todo tenía mucho peso, digamos. En ese tiempo ni siquiera se llamaba pixel art. Ya. En ese tiempo no solamente era el ataque. Qué buenos gráficos. Qué buenos mae. gráficos, Unos exactamente. gráficos, sí. Sí, los personajes a la hora de moverse tenían mucho peso, digamos. No era lo mismo ver un personaje como el Indies, que era una chica liviana, veloz, ahora un personaje como Héctor, ¿verdad? Sí, que que Héctor el man- llega. Pero el man llega con el hacha así en el Exactamente, hombro, y el man llegaba y caminaba y la pantalla se movía Sí. cada vez que él caminaba. Entonces, Sí. el trabajo visual de Fire Emblem era en realidad muy impresionante. Tal punto de que, como estoy diciendo, es un juego que yo todavía lo juego y todavía veo absolutamente todas las animaciones de todos los ataques, deseando ver un crítico, ¿verdad? Sí. Entonces, Y obviamente tuvo su secuela, el Sacred Stones, que igual, sí, que ahí Edwin lo puede presumir, que a mí me gustaron ambos por igual, pero con Sacred Stones me gustó un poquito más en particular porque me daba la opción de poder leviar tranquilamente. Sacred Stones es un juego que es considerado básicamente el más fácil de todos los Fire Emblems, porque un detalle interesante con Fire Emblem es que usted tiene experiencia limitada, ya que usted no es un juego que usted está hecho para grindear, No. usted solamente tiene los personajes y la historia que tiene, y como llega al final es con lo que tiene, no puedes... hay ciertos capítulos extras, pero en realidad te dan una cantidad muy limitada de experiencia. tengo miedo de que eso me pase en el de Switch. En el Switch. No, guarde mal, el Switch me tiene que dejar leviar tranquilo, pero Sí. tampoco que me den la bofetada que fue de la campaña Conquest de de Fates, Conquest. ma, que... Querías leer tranquilo, pues tranquilo, paga $7. Yo compré el DLC, no me arrepiento de yo nada. no me arrepiento de haber pagado el DLC para ¿Usted leer. sigue consumiendo cosas de Switch sin tener Switch? Sí, Qué bien. es que Edwin piensa a futuro. Ma. Sí, claro, por supuesto. Ya se lo va a comprar con Backlog para sentirse De una vez. mal desde el principio.
Nos dice Randall. Ese es el futuro, Es el mae. futuro, sí. Aunque el Wii U es una excelente manera de jugar estas joyas, no hay nada como tener este cartucho y poder jugar con el Game Boy Advance. Además, como siempre hace Nintendo, lo tengo cartucho de Game Boy Advance en 3DS, en Wii U, esperando para comprarlo nuevo en Switch. Sí, yo Es probablemente- cierto, en realidad, yo les voy a decir una cosa, yo fui fan de Fire Emblem desde el momento en el que lo probé. Mi cartucho de Fire Emblem a secas, que estaban usando, o Fire Emblem Blazing Sword, es todavía el cartucho con el que estoy rejugando en este momento de la historia. Tuve la suerte de comprar los juegos en este momento y hasta este punto, hace poco, de hecho, recompré Fire Emblem, la semana pasada recompré Fire Emblem Sacred Stones. El Fire Emblem a secas fue el que yo le traje. ¿Cierto? Sí. Creo que sí. Ay, qué lindo yo. Y estamos hablando que yo tengo todas las ediciones de colección de todos los Fire Emblems. Porque Me hace- es un narco. Me hace falta uno que está acá, por cierto. Fire Emblem Radiant Dawn para Wii. Si alguien lo ha visto en alguna compriventa o si alguien lo tiene, que me lo quiera vender. Porque es el único que me hace falta. He estado usando lo que en Costa Rica porque no me da mucha confianza mandarlo a traer por eBay. Me da miedo que venga con ciertos problemas. Sin embargo, creo que eso es lo que voy a tener que hacer. Porque ¿Por qué? por eBay siempre salen bien. Ya usted vio ahí todos esos que mandé a traer por ahí. Sí, Es cierto. Es cierto, entonces yo me siento muy orgulloso. Ahora, mi próximo objetivo con Fire Emblem es comprarme las reproducciones de cartuchos japoneses. Qué bueno. Para muy bien. decir que los tengo todos. Los repros. Los repros, Ok. exactamente, parchados. Entonces es muy Sí, chido porque usted excelente. puede jugarlos en la consola original y como si los hubieran tirado aquí. Yo cuando tenga Switch probablemente me descargaré los de Game Boy Advance. Dice Jorge, Save State Handicap, refiriéndose a cuando uno hacía saving, Scum ¿verdad? Saving, exactamente. Rey nos dice, al fin un micrófono, ya los puedo escuchar bien. Qué bueno, Rey, en realidad, Rey es un compañero mío de trabajo. Qué bueno, en realidad, que ya funciona bien. Sí, es cierto, Aiden. Lo bonito es que ese Fire Emblem también tenía la opción de que venía ya con texto en español. Y para los que no estaban tan familiarizados con el inglés, sí se podía. Y era una parte muy importante. Y era una Eso, parte muy porque- importante porque la historia de ese juego es muy Fire buena. Emblem, las historias han sido una de las cosas más importantes de Fire Emblem, en realidad. Sí, a mí siempre me han gustado las historias de Fire Emblem. En realidad. Bueno, Pero Rey, bueno. ese sería, ya yo creo que el último de Sendo. Sí. Falta el último de Rey. Aquí tenemos una invitada especial en el sillón, Ya se está durmiendo. que ya se está durmiendo. Bueno, Ya vamos a terminar. mi última es, todo el mundo lo sabe. Yo no conozco a nadie más ñoño que yo de Advance. ¿Verdad que no? Yo creo que no. No, nada. Volvemos a lo mismo. Usted es de esos fans de Nintendo que son de ciertas cositas en específico, que son así súper envenenados de cierta cosa en especial, que Nintendo los tiene completamente abandonados. Venga. La saga Wars empezó en el Famicom y fue saliendo uno que tomaba el nombre de la consola en la que salió. Famicom Wars, Super Famicom Wars. Y yo los conocí con Advance Wars porque también fue los primeros que llegaron de este lado. Sí, de hecho fueron los primeros que llegaron. Advance Wars fue uno de mis primeros juegos de Game Boy Advance y también uno de los que más aprecio. Yo he hablado mucho aquí de Advance Wars y lo seguiré diciendo. O sea, lo único malo del género de estrategia militar por turnos es que hay muy pocos juegos y Mecha Wars que es basura. Pero madre, si tienen ganas de envolverse en una historia como de guerra ligera, pero que se mantiene interesante, que Que disfruten de este, ¿verdad? Que este que es tácticamente oscurísimo. Este fue el que yo le compré, ¿verdad? Sí. Que yo le regalé. que tácticamente es diverso, interesante, profundo, a pesar de que usted lo ve y dice, eso es guerra de chamacos. Es una gran saga. Bueno, las guerras de chamacos en las que yo estuve no eran nada, Nada inocente. nada inocente. Las resorteras y las piedras, le cuento que hacía bastante Sí, daño, man. bueno. Y llegamos al punto en que sí, hicimos rifles de resortera. Entonces, yo creo, bueno, hasta que salieron los de 10, dejaron de llamarse 10 Wars. Pero los Advance Wars tenían el nombre del aparato y para mí fue una sorpresa muy muy grata. Yo sí había jugado juegos de estrategia por turnos en compu antes, pero Advance Wars me definieron ya un gusto que a la fecha se mantiene y yo sigo siempre buscando juegos de estrategia militar por turnos en retícula
O sea, yo quiero más Advance Wars. Si Nintendo hiciera con Advance Wars para mí lo que hace con Fire Emblem, que es ordeñar la saga, yo sería de esos Edwin, mae, con preorden de edición de colección. Tome, quiero más, mae, DLC de $20. Tome de una vez. Tome. Ya les dije, Advance Wars lo tuve. Cartucho, Virtual Console de Wii, Virtual Console de Wii U, y si sale para Virtual Console de Switch, me lo Ya está volvería a comprar. comprado. Ya está Sí. comprado. Lo tengo en Virtual Console de Nintendo 3DS también, por cierto. Madre, así de bueno es, así de gustoso es ese juego. Igual que la mayoría de juegos de Advance, como no era de polígonos, ha envejecido maravillosamente. Sí. Usted se sienta todavía y lo juega con gusto, con ganas. Se ve mejor y se juega mejor que muchos juegos de celular. Sí, Y Tiene versus. y tiene versus. tiene versus. El juego es. Madre, yo creo que. Bueno, yo me recuerdo esas jugadas de que nos pegábamos usted y yo Porque en Versus. Este juego tenía una de esas particularidades del Advance que no ocupaba que la otra persona Tuviera tuviera el cartucho. cartucho. Sí, uno nada más descargaba los datos. Ajá, y era muy chiva. O sea, eran peleas pequeñas, pero peleas gustosas igual. Un juego eterno. Yo nunca terminé de poder comprar todos los todas las mapas. misiones extras. Si uno terminaba la historia. Nunca llegué al nivel máximo de rango que podía tener uno en el ¿Cómo no? juego. Porque, mae, era imposible. Yo le metía horas y horas y horas y horas y nada. No lo logré, sencillamente no lo logré. Yo en realidad no recuerdo si este juego es de Intelligent Systems. Yo no sé si este juego es de Creo Intelligent que sí Systems. son Pero Intelligent hay que decir Systems. una cosa, los que somos fans de Fire Emblem tenemos mucho que decirle a Advance Wars porque el éxito que tuvo Advance Wars, por acá, el primero de Game Boy Advance, fue lo que hizo que Nintendo decidiera traer a Occidente Fire Emblem. Sí, es cierto. Entonces, Y ahora nos abandonaron. exactamente, lastimosamente, también hay que tener en cuenta que Fire Emblem tuvo un punto muy bajo en su historia, que fue el TS, donde lastimosamente el remake del primer juego, Shadow que era Dragon. Shadow Dragon, del primer Fire Emblem, no tuvo Es mucho pegue. una Y cochina. el segundo no salió ni siquiera en América. Después fue salvado por lo que se conoce como Waifu Emblem, que Waifu Emblem. fueron todos estos Fire Emblem que llevaron los sistemas de soporte mucho más allá y que nos ayudan para jalar los personajes. Sin embargo, hay que reconocer que todo eso lo podemos disfrutar hoy gracias a Advance Wars. Sí. Advance Wars me parece un juego súper interesante. Yo O sea, lo disfruté Advance Wars fue el que le metió el hombro a Fire Emblem. a Fire Emblem. Cuando Sí. salió, yo lo disfruté muchísimo. Porque Reinaldo y jugamos mucho en efecto con cable link. Y me pareció muy impresionante tanto el tamaño de los mapas, porque eran mapas extremadamente grandes, la profundidad del cambio que cada skill, cada commanding officer le hacía, porque cada La commanding officer cantidad de unidades. tenía sus especiales, la cantidad de unidades, detalles muy interesantes como la niebla de guerra, que es algo que yo nunca había visto antes, exactamente. Terrains, Terreno, bonos por altura. Sí, sí. Era un juego que en realidad era muy muy interesante y que en realidad, si bien que más sí se ve como un poco Fisher Price, lo que estábamos diciendo, Ajá. eso no hacía que el juego fuera menos profundo. Sí, sí. Y eso es algo que tenemos que rescatar mucho del Game Boy Advance, y a mí es una consola que me gusta mucho porque si bien que mal el Game Boy originalmente era una consola un poco más desechable a lo que era a nivel de historias, a nivel de personajes, porque no había mucho con qué trabajar. El Game Boy Advance fue la primera consola portátil como tal que en realidad nos llevó a un mundo mucho más elevado. Había profundidad. Había profundidad tanto en gameplay, como en historias, como en música Visuales. y gráficos. Entonces, por eso es una consola que yo mantengo con mucho cariño, en realidad. Y los Advance Wars, yo no sé, digamos, yo nunca me he puesto a investigar los números, pero fueron consistentes. Salió Sí. Advance Wars 2, Dual Strike y Days of Ruin. Y tuvieron como releases muy constantes. Constantes, sí. Yo realmente no entiendo qué pasó, que la vara se murió. Lastimosamente el juego, de hecho Days of Ruin, que es un remake a una historia un poco más profunda, agarró a Advance Wars en un punto en el que se puede decir hasta cierto punto un tipo de adolescencia a donde ya visualmente no era tan atractivo. Por eso es que la historia de Days of Ruin, como está diciendo, es una historia muchísimo más oscura, porque es una historia súper súper oscura en comparación a los Advance Wars anteriores, y no pudo jalar a la gente que se necesitaba. Pero entonces... Y estaba en ese momento estaba teniendo más éxito Fire Emblem, entonces la gente de Nintendo decidió agarrar a la gente de Intelligent Systems y decirles solamente hagan Fire Emblem.
Sí, yo no pierdo la esperanza. Creo que el problema del Battalion Wars que salió para Wii. Battalion Wars es basura, mae. Sí, para GameCube. Sí, Battalion Wars también, es chatarra, mae. Cuando yo me lo preordené porque yo dije, uy, mae, Sí, yo me papá, recuerdo, sí. Sí, Advance Wars para y en GameCube. 3D decía, mae, Todo vea lo los que uno unidades quiere, y mae. todo". Donde ya chipió el juego, yo temblaba de la emoción, mae. Y cuando meto el disco, yo, ¿qué es esta basura en real time, mae? ¿Qué es esto? Esto es para jugar con mouse. Sí. Y yo, mae, ese fue uno de los juegos que yo dije, mae, qué mierda, estos $60, mae. Mae, prácticamente lo saqué, lo metí en su caja y me fui a Chepe a venderlo. Ya. Y como era un juego oscuro y tras de eso malo, Se lo compraron me lo compraron como en se llamaba 5,000 como 5 pesos, rojos. mae. Sí. Pero bueno, Me recuperó 5 robos. pero usted no le puede echar la culpa a un juego que es absolutamente lo opuesto para arruinar la saga. Es como que usted ahora diga, mae, depende de cómo le vaya a Fire Emblem Warriors, hacemos Fire Emblem de Wii. Usted no puede tomar una decisión de esas. El problema es cierto, el problema es que tal vez en ese momento Nintendo estaba viendo en qué saga se enfocaba más. Sí. Y Fire Emblem, sí, de Attack Stones tuvo hasta cierto punto. Yo no pierdo la fe, digamos. Yo me compré ese el Tiny Metal y un día después me llegó el survey de Nintendo. Digo, no más, yo creo que seguro el juego le fue bien y están sondeando porque me llegó un survey bastante tiempo después de que me compré el juego. Y me como, danos tu comentario sobre el juego. Y yo, afortunadamente alguien es inteligente y me dio el juego que ustedes me han dado, no me han dado en 15 malparidos. años. Exacto. malparidos. Entonces, yo, Sí. muchas gracias a este mae que lo tuvo que hacer con plata robada. Con plata robada, tras de eso, Y- cosa más terrible. Y se les agradece que en cualquier momento hagan Advance Wars. Gracias, chao. Bueno, como estabas diciendo vos anteriormente, en realidad la suerte es que ahora mucha de esa gente que creció como uno y que se dedicó a lo que fue desarrollo de juegos, porque eso es algo que se puede hacer en algunos países, aquí no. Sí, ¿no? Aunque hay gente que lo hace. Aquí hay gente que lo hace. Bueno, sí son de Intelligent Systems, pero es el último Advance Wars, Dark Conflict. Bueno, perdón, Days of Ruin. Days of Es que Ruin. Dark Conflict se llama en En Europa. Japón. No fue desarrollado, o sea, no fue lanzado en Japón, fue hecho. Exclusivamente para los Estados Unidos. Después lo portearon para Japón como un reward para la gente de Platinum Status. Ah, qué buen reward, mae. Pero, Pero- curioso. Tiene sentido porque el juego cambió mucho El juego, sí, en era dirección de completamente arte. diferente. Y es que Y en exactamente, historia. y en historia, era un juego que tal vez el problema era ese, la gente lo veía como muy kiddie y querían hacer algo como más como para el hardcore gamers. Hay que Más recordar, edgy, los man. 2000 eran muy edgy, es verdad, todo el mundo era oscurito y se pintaba los ojos de negro y andaba con gabardina en el colegio. Yo andaba con Gabriel en el colegio. Bueno, lastimosamente. Sí. Vamos a darles un par de recomendaciones rapiditas. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Mario Kart Super Circuit, porque fue un juego que no solamente demostró que podías tener la experiencia completa de Super Nintendo en un handheld como el Game Boy Advance, Ajá. sino que también trajo lo que fue un multiplayer muy robusto, donde solamente necesitabas una consola para jugar hasta con 4 personas. Es Con cierto. el cable de 4, que Con fue el cable de la, 4. la innovación del Game Boy Del Advance. Game Boy Advance, exactamente. Bueno, el Game Boy Advance tuvo un montón de... Tenía el e-reader que leía cartas y todo. No, pero en cuanto a Link, porque antes de eso el Game Boy Color tenía Link de 1 De 1 a 1, exacto. Ese Es cierto. yo me acuerdo, tenía un Es cierto. cable blanco que tenía un hub en el medio y ahí se partía Y en ahí se 4. partía en 4. Vas a dar los honoríficos antes del global. Sí, exactamente. Listo. Sí, exactamente, para tener con global. También a uno que mencionaran al principio en los comentarios, que es Mario y Luigi Superstar Saga. Sí, buen juego. Juegazo. Buen Un juego. juegazo, Uno de los que Un yo tuve juegazo, también en sí. físico. Uno de los mejores RPGs que por aquí están acá. Y kickstarteó una saga que igual vive. Aquí está. Vive. Mario y Luigi Superstar Saga vive. Yo ahorita acabo de terminar el... Sí, y es curioso porque los Mario y Luigi, ¿verdad? Siempre se promocionaron como la otra parte que era el legado espiritual de De Mario su- RPG, Mario RPG, ¿verdad? correcto. Porque estaba Paper Mario y Mario Luigi Super Saga. Siento yo que Mario y Luigi Super Saga bebieron más cosas de Mario RPG que Mario Paper. Ah, claro, por supuesto. Pero a mí estos juegos me gustan mucho por la interacción que hay. Siempre es demasiado loco la forma en cómo uno interactúa entre Mario y Luigi. A la hora del combate. A la hora del combate es... Y no solo en el combate, sino en el mundo también. Sí, porque es- tiene es- mucho eso, tiene algo de eso. También se basó un poquito como en Golden Sun, porque Ajá. cada habilidad que tienen ellos también ayuda a resolver rompecabezas en el mundo afuera Exactamente. del combate. Pero sí algo que realmente a mí me gustó y es lo que a mí me encantó de este juego es el humor, mae. Sí. Se siente como legítimamente, no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la oportunidad de leer los cómics de Super Mario que se publicaban hace muchos años, bueno, en la Nintendo Power y posteriormente yo los encontré en internet.
que son unos cómics demasiado cómicos donde Mario y Luigi son un par de babosos, ¿verdad? Que se meten en, la mayoría de enredos que se meten es por alguna tontera. Por alguna tontería. Y ese parte de ese espíritu jovial que hasta cierto punto también lo tenía el cartoon de, Y este de juego Mario y Luigi, se ve reflejado en esta saga. estuvo tan bien diseñado todo desde el principio que desde esta primera hasta la última que salió Que es un remake, son de hecho. Están basados en... no, son la línea es impecable, impecable. o sea, es el mismo juego con unas cosas cambiadas, historia nueva, pero los poderes y las varas van innovando cositas pequeñas, pero en su núcleo Sigue es siendo lo mismo. O sea, el juego fue una obra maestra. Y son juegos excelentes. Desde el principio. Y es lo que está diciendo Sendo, el humor. A mí nunca se me olvida tonterías, digamos, no solamente a la hora del diálogo, que les voy a, porque lo primero que el primer diálogo que uno hace, uno llega con Mario y con Luigi al castillo y está todo utilizado. ¡Ah, Mario, viniste! Ahí también vino Luigi. Ay, el Luigi se voltea hacia la pantalla, ¿verdad? Y dice, ¡oh, no! Sí, las vocecillas que les Las metían vocecillas eran muy eran- buenas. eran A mí, muy el puro vacilonas. inicio de cuando le roban que de hecho esa es parte de la trama del primero, que le roban la voz a Peach Ajá, y que la mae lo único que puede decir son improperios, ajá. pero los improperios explotan literalmente. Ajá. Donde ella habla, los improperios caen y hacen explosiones, mae. Yo me quedé como, ¿a qué idiota se le ocurrió Es un esto? juego muy creativo, digamos, y hasta uno dice, a veces uno que es maldoso, ¿verdad? No se le ocurre. No sé cómo se me olvida, uno de los poderes de ellos es que golpear con un martillo al hermano de enfrente, entonces después el otro se le podía subir encima y después brincar más alto. ¿Sí? Pero si usted resulta que si usted brincaba con el hermano de enfrente y usted al mismo tiempo brincaba con el hermano de atrás, no, pues si usted brincaba con el hermano de atrás encima del hermano del frente y usted brincaba al mismo tiempo con el hermano del frente, el hermano del frente brincaba y le golpeaba al otro pobre en la entrepierna y le sacaba monedas. Era muy lleno de humor, bueno. Era exactamente, Fino. era un juego muy creativo y tenía eso exactamente, que si vos se te ocurría algo, decía, muy probablemente a los desarrolladores también se le había ocurrido y hacían un gag humorístico Sí. sobre eso. Sí. Algunos comentarios. Sebastián Hidalgo dice Zero Mission, Fusion, ahorita vamos a hablar de eso. Los Sonic Advance, es cierto, los juegos de Sonic Advance Eran mejores que los de son Dreamcast. muchísimo mejores que cualquier cosa que haga Hasta Sega cierto hoy día. punto en realidad fueron como los verdaderos Sucesores. sucesores de los juegos de Genesis. A mí lo personal me gusta mucho Sonic Advance 3, que de hecho para mí es el que más me ha gustado después de Sonic and Knuckles, y realmente es donde todavía se siente ese espíritu clásico de la saga. En realidad fue donde los tuvieron. José Costa le dice Mario vs Donkey Kong hasta tal punto que Mario vs Donkey Kong, el último que salió para 3DS, como estaba diciendo Sendo, es un remake de Mario y Luigi Superstar Saga que también trae Mario Donkey Kong. Sí. Entonces, si quieren volver a rejugar este juego, que March of the Minis. es un juego excelente en realidad, pueden buscar la versión nueva con nuevos gráficos y toda la cuestión. Ándele. Próxima Eh, mención honorífica. Dale, no, ya, esos fueron las tuyas. Bueno, Den ustedes dos para terminar. mis menciones honoríficas van a ser breves. La primera es Kingdom Hearts Chain of Memories, que realmente todos sabemos que Kingdom Hearts es una saga muy popular. Hoy por hoy es una de las sagas que le está dando de comer a Square Enix y que todavía nos deben el tercero. Espero que salga este año por fin. Y es curioso porque Chain of Memories incorporó elementos muy ricos e innovadores para ese momento, como el asunto de que veníamos de jugar Kingdom Hearts 1 para PlayStation 2, que era un RPG de acción en toda la regla, y de repente nos ponen este RPG donde el modus operandi de ataque son las cartas, ir recolectando cartas y que cada carta es un ataque, summons y demás. Entonces fue algo bastante curioso. A mí en lo personal me gustó mucho. Sentí que era muy innovador en ese sentido, aunque a nivel de historia era básicamente un retail de lo que ya ocurrió En realidad no. Kingdom Hearts Chain of Memories cuenta la historia de lo que pasa entre Kingdom Hearts 1 y 2. Pero digamos, el retail en el sentido de volver a visitar los mismos lugares. Pero eso es normal en la saga. Situaciones muy similares. De hecho, algo que a mí me molestó mucho cuando salió Kingdom Hearts Chain of Memories es que en efecto teníamos el 1 y sabíamos que venía el 2 para PlayStation 2. Y este es el que está en el Y resulta que por alguna razón nos dejaron un hueco terrible de historia entre estos dos juegos.
Y nos dijeron, ahora cómprelo para... Vamos a sacar lo que pasó en los 30 juegos para Game Boy Advance. Entonces uno decía, pero ¿para qué pasó? ¿Por qué no me lo sacan para esto? ¿Qué pasó en Y esta vaya historia? usted y compre un Game Boy Advance. Vaya y compre un Game Boy Advance. Saludos a Cartín, que tuvo que comprar consola nueva cada vez que salió un juego de Kingdom Hearts. De hecho, un chiste recurrente que nosotros hacíamos era que el próximo Kingdom Hearts iba a salir para comprar, iba a salir para la tostadora inteligente, ¿verdad? O para el próximo lo vamos a tener que jugar en Engage, lo vamos a tener que jugar en la tostadora. Yo sé que la historia está ubicada entre el 1 y el 2, que todo es el asunto del Castillo Oblivion, ¿verdad? Y los primeros miembros de Organización 13. Pero sí eso de que, digamos, es básicamente visitar los mismos mundos, con las mismas situaciones, pero con uno que otro giro. No, en realidad no era completamente diferente. No sé, yo sí lo jugué todo completo y yo les puedo contar que sí era completamente No, diferente. yo jugué solo la historia. Solo. Ah, sí. La- Pero bueno, ¿y cuál sería el próximo? El otro que quiero recomendar es De hecho, es muy importante. Si quieren jugar toda la historia, es importante que lo Sí, jueguen. es importante. Igual, en las compilaciones para PlayStation 3 y PlayStation 4 que traen todos los Kingdom Hearts hasta la fecha, viene Chain of Memories, pero de ahí, remasterizado. Entonces, es una opción más atractiva que la Game Boy Advance. El otro juego que quiero recomendar es un juego que es un de nicho, no es muy conocido, que se llama Summoner Night Swordcraft Story. Es un juego de Atlus y como los RPGs que hace Atlus, ¿verdad? Tiene sus cosas fuera de lo común. Summon Knights nos cuenta la historia realmente de dos herreros que es el típico setting de un RPG, digamos, tenemos chico o chica, porque uno puede elegir si quiere ser chico o chica, que tienen que salvar al mundo, pero en este caso no es el héroe típico, porque en este caso él es el herrero el que uno utiliza. Uno utiliza un maestro, un maestro blacksmith, ¿verdad? Que es lo que se encarga es de crear las mejores armas. Entonces la mecánica del juego es que todos los días en la noche, muy a lo que vendría a ser Persona, se abre un laberinto donde el herrero tiene que ir a recolectar materiales para hacer las mejores armas y posteriormente vendérsela a los héroes que están salvando el mundo. Entonces hasta cierto punto él está salvando el mundo, pero digamos desde otro lado, desde otra cancha. Él está trabajando en la logística. Él está trabajando en logística. Entonces toda la mecánica del juego es ir desbloqueando más y más el laberinto, buscar los mejores materiales para crear las mejores armas y posteriormente venderse a los héroes para que ellos salven el entuerto del día. Entonces eso a mí me gustó mucho. Summoner Night es un juego bastante curioso, donde en efecto uno tiene un personaje que puede utilizar cualquier tipo de arma y se puede especializar en cierto tipo de armas, ¿verdad? Y ahí lo curioso, el mismo herrero prueba qué tan conveniente puede ser un arma para cierto guerrero. Entonces, y eso le da a uno pistas porque hay ciertos enemigos que son más susceptibles a cierto tipo de armas, ¿verdad? Entonces, eso me gustó mucho en esa mecánica. Tiene un estilo de combate que recuerda un poco a los primeros Tales y eso también fue una de las cosas que me enganchó. Y en fin, es un juego bastante singular. Entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. Y si están buscando algo, un RPG diferente, también. Eso sería. Bueno, ¿Rinaldo? Ok, mi última recomendación fue otro juego de Game Boy Advance que tuve, que era cuando lo conocí por primera vez fue en NES y era de los famosos juegos de Kunio-kun, River City Ransom, Sí. World Cup, qué bueno. Yo Dodgeball jugué Dodgeball en el NES. Como todos los juegos de Kunio-kun, yo me reía. Era demasiado cómico, sí. Cuando vi que había un remake para Game Boy Advance, yo me fui de jupa, ¿ya? Desafortunadamente le cambiaron la dirección de arte, entonces había dejado de ser tan jocoso como el otro, porque ya no estaban las expresiones aquellas exageradas. Exactamente, que le pegaba y te le en los ojos. ¿Sí? Pero todavía existían cosas como las que estamos viendo, o sea, los maes así, que salía volando el angelito, que lo explotaban, que el mae... Soberano volás. Mae, exacto. Era muy, muy divertido. Lo jugué mucho con mi hermano Leo en el Game Boy. Lo jugábamos de tú a tú y la pasábamos muy bien. Yo la pasaba súper bien jugando el juego. Era un time waster pequeño, mae. Estamos hablando de que cada partido podía durar 2 minutos. Oiga, Alexander podría ser su compa suyo. Dice que Kunio-kun yo jugué todo lo que hay en esa franquicia. Sí. Mae, que si está jugando, bueno, Alexander está jugando el que salió para compu hace poco. Yo estoy esperando que lo porteen para alguna consola. Sí. Qué vergazo. Mae, todo el juego era diversión, mae. Es Dodgeball, mae. El Dodgeball es el juego más
más divertido y grosero que usted puede ir a la humanidad. Y De el hecho, juego era groserísimo. Y era- sí. las animaciones si por siempre. casualidad hay algún exalumno del claretiano viendo este streaming, esa vara es básicamente Claregol glorificado. Ok, Porque entonces, Claregol es dodgeball, pero más grosero. yo no tengo mucho que hablar del juego. A nivel técnico me pareció un juego bien, pero a nivel de historia no recuerdo nada, pero es porque yo nunca lo jugué por la historia, sino por Chingue. pasarla, por chingar, man. Lastimosamente este juego perdió, yo siento que en la traducción perdió mucho la personalidad que era la Kunio-kun. icónica de Kunio-kun, exactamente. Inclusive podíamos ver ahí la caja, que en realidad lo que es la portada, los dibujos de la caja eran dos manecillos genéricos que se Ajá, estaban pegando, ¿verdad? ajá, Entonces, ajá. yo estoy seguro que si este juego hubiera tenido un poco más de personalidad de la que traía originalmente esa saga, probablemente hubiera tenido un poquito más de relevancia, ¿verdad? Sí, y yo creo que también es una vara que se perdió, o sea, Kunio-kun, si no es porque estos maes que lo revivieron hace poco sacan este juego, yo creo que esa fue una de sus últimas entregas y de nuevo ya ahí la dirección de arte cambió tanto también. que ya era prácticamente Tengo irreconocible. entendido que hay un Kickstarter o algo por el estilo que es para hacer, no sé si es una secuela o algo por el estilo relacionado con Retro City Ransom. Ya hace rato salió, mae. Ah, bueno, no Retro sabía. City Ransom X Underground Ese. es una excelencia, está para Steam, no sé si ha salido para Sí. GOG, pero yo me metí en el Kickstarter y lo jugué y fue una Sebastián nos dice: revoleta. F0 Go GP Legend, otro juego excelente también, basado más que todo en el anime, en la obra que había salido hace tiempo. No solamente tenía un modo historia, sino que también tenía cortes animados de la película. Sí. Muy interesantes, FP0. Que la dejaron morir. Claro, morir, eso fue otra cosa que estaba costado perder. A pesar de que el trabajo que hizo Namco en la última versión de GameCube fue excelente, ¿verdad? Mae, el último F0 es una maravilla. Es una locura, mae. La sensación de velocidad era increíble. Pero si les gusta F0 y tienen un Switch, busquen Fast RMX, el nombre es cero inspirado, pero es un gran juego. y es básicamente F0. Y si tienen compu, Hay uno indie para Wii U que también es muy similar a F0, pero ahorita se me va el si nombre. tienen compu, jueguen Redout. Es un F0 de compu muy bueno. No está tan lleno de personalidad como está Fast RMX, pero es que Fast RMX es agarraron el F0 de GameCube y lo resquinearon para no tener que pagar derechos. Pero es la misma, o sea, usted entra a la pantalla y welcome to no sé qué. Pasan las varas, mae, solo le falta que la música sea la misma, los carros, todo. Silent City. Exacto, o sea, es un F0 de nuevo que Puede Nintendo ser. no nos quiero dar y alguien más dijo, Ya bueno, vamos a hacer. al cliente lo que le pidan. Dice Alexander, aún lo estoy esperando, pero los de Conexión para mí el mejor fue el de las Olimpiadas. Sí, eran juegos con mucha personalidad. Sí, ¿verdad? sí. Ya para terminar, gente, ya en este momento estamos ya entrando a las 10 de la noche, que ya es básicamente cuando cerramos el programa, vamos a hablarle de lo que consideramos uno de los mejores juegos de Game Boy Advance y básicamente creo que es imperdible en lo que es Son imperdibles. en la consola. Estamos hablando de Metroid Fusion. Metroid Metroid Fusion, aparte de ser el último juego cronológicamente en la saga hasta este punto, también nos trajo la experiencia de lo que era Super Metroid, un poco simplificada, un poco lineal. Es que es lo que yo le decía más temprano. Todos los juegos de Metroid, desde Super Metroid, han querido ser Super Metroid, así como todos los Castlevania han querido ser Symphony of the Night. Symphony of the Pero Night. tal como lo hizo Area of Zorro con Symphony of the Night, Metroid Fusion en realidad fue como la versión más refinada Sí. que pudieron llevar de la versión de consola a la versión portátil, me parece a mí. Fusion, aparte de tener una historia muy interesante que a veces rayaba hasta cierto punto con el survival horror, por la Sí. cuestión esta de tener el virus el virus Samus persiguiente, El Mutant X. el Mutant X exactamente, contaba una historia muy interesante, tenía bastante narrativa, que era algo que hasta cierto punto no había sido visto en la saga de Metroid hasta ese punto, porque por lo menos está acostumbrado a Metroid que usted le daban historia al final, historia al principio, historia al final y ya se acabó, Sí. ¿verdad? Y Metroid Fusion tiene algo que he hecho. Metroid, como mucho, para los que no lo sepan, hasta cierto punto era un homenaje que hacía Nintendo a la saga Alien, ¿verdad? Pues era esta chica, ¿verdad? Que estaba en un planeta inhóspito siendo acosada constantemente por criaturas, ¿verdad? Creo que Metroid Fusion es el que más le da uno a esa atmósfera de Alien, ¿verdad? Porque Samus muy a lo Ellen Ripley, ella está en su nota, ¿verdad? Viendo cómo sobrevivir. Y uno sabe que en cualquier momento, en cualquier rincón, le va a salir un xenomorfo, ¿verdad? Y esa tensión... Bueno, el equivalente. Sí, bueno, el equivalente. Y esa tensión
se ve reflejada en este bicho, en el Mutant X, ¿verdad? Entonces, el Metroid Fusion a mí me cuadró mucho. De hecho, Pero eso en los 2D. porque- en los 2D, Ah, ¿verdad? sí, en los 2D, sí. Sí, Metroid- porque en los 3D tenemos Fusion, Prime 2, man. Samus, Sí. ¿verdad? Sí. Yo siento que, si bien es cierto, coincido con Reinaldo en el asunto de que Super Metroid es hasta la fecha el mejor Metroid que se ha hecho. En Fusion, 2D. En 2D. Fusion le llega bastante bien. Le llega. No a lo no a la altura. No es igual, pero, No es altura. pero vemos a lo mismo. Es la versión portátil más cercana que puedes, es la experiencia portátil más cercana que puedes tener. Como estaba diciendo, a mí me parece que es un juego excelente. Yo lo disfruté muchísimo, me pareció muy inteligente lo que hizo. Una cuestión que a mí me parece, honestamente sí me parece que es superior Metroid Fusion, es en el acceso a habilidades. Al tener menos botones, tuvieron que ser más creativos. Ajá. Entonces resulta que las habilidades, ya no tenías un montón de habilidades diferentes dispersadas por toda la pantalla, sino que eran graduales. Entonces pasabas del misil al supermisil, del supermisil al misil de hielo. Sí, a mí esa vara no me matizó en realidad. Yo siempre me gustará más Super Metroid porque de más complejo. No, a mí me gusta más Super dinosaurio. Metroid. A mí me gusta A mí más también. Super Metroid. Pero Pero el Fusion tiene sus cosillas. apalancó varas chivas como que se conectaba con el GameCube, con el cable, Mm. para desbloquear los trajes de Fusion en el Metroid Prime 1. Esa vara yo lo logré hacer en el Back in the Day. Y o sea, me gustaba mucho. Si bien no me pareció un excelente juego, que tuviera esa conectividad y que fuera lo que usted dice, la experiencia más cercana, tener Super Metroid en las manos, a llevármelo a todo lado, fue bastante bienvenida. Pero no creo que sea. No he jugado el remake de Metroid 2 para 3DS. No creo que lo juegue. Espero que lo porteen para Switch. Ya me parece ridículo que hagan juegos para 3DS, la verdad. Pero fue muy bueno. Sí. Bastante bueno. El juego no es mejor que Metroid Fusion. Metroid Fusion sigue siendo el punto más alto de Metroid portátiles. Ajá, Sí, bueno, es cierto, imagínate. es cierto. Años después, inclusive, sigue siendo. Imagínate. Fue un juego bueno. Igual está Zero Mission, pero es que Zero Mission Zero Mission es muy bueno. es Zero muy Mission bueno. es muy Zero Mission bueno. es bueno, pero Fusion sí. A mí me parece. Zero Mission le podemos agradecer. Estamos en traje azul apretadito. ¿verdad? Bueno, hay que recordar exactamente que esa fue la primera vez que tuvimos a la Samus en tanga, ¿verdad? Ajá. No, en traje en letradito en spandex apretado. azul. En Spandex azul, exactamente. Entonces de ahí el debut que mandó, que hizo debutar 50.000 páginas de DeviantArt, ¿verdad? Y no sé cuántos cosplays. Qué buenos esos cosplays, papá. Qué buenos esos cosplays. Entre más pintado el traje. Ese fue el mejor. juego que hizo que la viñeta, que la pestaña de Regla 34 de Metroid creciera exponencialmente. Explotara en realidad. Explotara, Para mí en fue realidad. cuando explotó. Pero bueno, sí, en efecto, pues esos serían los juegos que consideramos que son nuestros preferidos de Game Boy Advance. Hay muchísimos juegos más, como los que ustedes mencionaron por ahí. No mencionamos Pokémon porque era un juego demasiado obvio. A mí me parece, igual, digamos, a mí me parece que hasta cierto punto Pokémon... se merece su propio... Además de que, digamos, nosotros, bueno, yo por lo menos crecí con Pokémon en el Game Boy. Yo jugué exactamente Red. Y para mí Pokémon murió con Fire Red. Sigamos, Que fue la última vez que yo jugué Pokémon. Yo nunca le entré a la saga. Lo conecté con el GameCube en Pokémon Battle Stadium o Coliseum, no me acuerdo. Rubí y Zafiro fueron tercera generación, si no me equivoco. Rubí y Zafiro fueron tercera generación porque teníamos rojo, azul y amarillo. Rojo, azul, amarillo. Aquí no hubo verde. Crystal. Después Crystal y Diamante. ¿no? Gold Silver Crystal. Gold Silver Crystal. Y esta fue y el Game Boy Advance fue la tercera generación con Rubí y Zafiro. Ya honestamente yo para ese punto había salido de Pokémon. A mí me duró Rubí Zafiro, inclusive llegué hasta Fire Red, pero ya ahí lo dejé. Pero igual, digamos, hasta cierto punto estos juegos mantenían la misma línea de desarrollo normal de Pokémon, que hasta cierto punto se mantuvo hasta los últimos dos que salieron, que hasta los Sol y Luna, que dicen que son bastante diferentes. Y sin embargo, y por obvias razones, también quisimos dejarlos de Pokémon de lado porque Pokémon es una franquicia muy amplia que da para un programa o incluso hasta dos programas. Así como dado para juegos. Sí, entonces, mejor abordarlos para otro momento. Sí. Pero bueno, gente, les agradecemos mucho por estar con nosotros, les agradecemos mucho por todos los comentarios. En realidad, a mí, este es un programa, un tema que quería en realidad desarrollar con muchas ganas porque me parecía muy interesante. Si les gustó el programa, dejen los comentarios, denos mandando arriba, díganle a sus amigos que hay un programa esto los viernes y que ahí estamos en YouTube.
La gente nueva. Miércoles. Los miércoles y los viernes también. El viernes también el noticiero. Con el noticiero y los invitamos a que también nos vean en YouTube, que nos dejen ahí sus comentarios, que nos dejen sus recomendaciones de qué quieren oírnos hablar. Y nuevamente, si alguien está interesado en venir al programa o participar con algún tema que quiera desarrollar, bienvenido sea, nos puede contactar en redes sociales y pueden estar aquí en Café Pixelado. Exacto. Pueden pedir más gordo. Les agradecemos mucho, gente. Sí. Nos vemos el Buenas viernes noches. y buenas noches. Chao.